Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son 40 minutos los que pasan de las 8 de la mañana. Si nos están escuchando en directo, un poquito más tarde de lo habitual, comenzamos 10 minutillos. Temas importantes en el tiempo de noticias, primera plana, que nos iban, pues eso, a utilizar un poquito más de tiempo de este programa de los servicios informativos de Solo Radio, los desayunos. Y, siempre es importante cuando comenzamos un poquito más tarde, es porque el tiempo ha sido bien invertido, ¿no? Y en este caso, la presencia de Verónica Moreno en el programa televisivo, sin duda es importante para nosotros también. Bueno, hoy también, por supuesto, como hacemos todos los días, les saludamos diciéndole aquello de buenas tardes, porque puede ser que nos estén escuchando en la repetición del programa. La verdad que tenemos también muchísimos oyentes a esa hora que retoman el programa donde lo dejaron, o incluso pues lo escuchan por primera vez, o lo escuchan de nuevo si les resultó interesante. Bueno, pues también buenas tardes, gracias por estar ahí, y recordarles que quedan colgados nuestros desayunos en nuestra página web, en ellinsoloradio.com. Tienen la posibilidad en cualquier momento de descargarlo y poder escucharlo, como digo, sin ningún problema, porque no molestan, lo pueden hacer cuando quieran. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Hoy es martes, quiere decir esto que tras la edición de ayer, que como ya va siendo otra vez habitual, esperemos que ya con el ritmo habitual, los lunes dedicamos al deporte ellinero. En este caso, pues llevamos dos programas un poco poniendo todo al día, dando, pues un estado de situación de los diferentes deportes. Los martes ya saben que tenemos nuestros invitados habituales, que son los representantes políticos en el ayuntamiento de la ciudad. Vamos a ir saludándoles ya directamente con el fin de aprovechar al máximo nuestro tiempo, y comenzamos con el saludo al representante de Vox, Antonio Cascales. Muy buenos días. Muy buenos días, José Aurelio. Bienvenido un martes más. Pues muchas gracias. Agradecido por la visita, como a todos los demás. Por supuesto, por cierto, hoy no puede estar con nosotros. Ayer nos comentaba que tenía una reunión importante a estas horas y que no podía estar en el programa, la representante de la agrupación de electores de Ellín, y además, ya saben, concejal de Comercio, Industria y Turismo, María Jesús López. Por parte de Ciudadanos saludamos a Mario Artesero. Buenos días, Mario. Hola, buenos días, José Aurelio. Bienvenido también. Muchísimas gracias y buenos días a todos los escuchantes de Solo Radio. Gracias por estar con nosotros. Saludamos por parte del Partido Popular, Armentario López. Bienvenido, buenos días. Buenos días y bienvenido a todos los oyentes de Solo Radio, sea cuando lo escuchen. Eso es. Y hoy contamos con la presencia, no es habitual, porque los martes ya saben que tienen algún compromiso siempre que le impide estar con nosotros, que nos ha dicho en muchas ocasiones que le gustaría estar más a menudo, pero hoy sí contamos con la presencia del alcalde. Ramón García, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, bien. No tenía otra cosa que hacer esta mañana. Digo, me voy a la radio. A echar un ratillo allí. A ver qué tal. Que claro, yo imagino estas tertulias, no en el mismo plan, sentados en una mesa y demás, pero la tienen constantemente, ¿no? Diario. Están en la misma casa dando vueltas unos y otros, ¿no? Con lo cual, tertulias de estas de pasillo tendrán a montones. Bueno, nos vamos cruzando, sí, la verdad que sí. algo sale. Y alguna igual hasta más interesante que esta, ¿no? De esas que se... Ya, pero esas ya no son en pasillo. Esas ya no son en pasillo. Lo digo porque, ocurre también, ¿no? Cuando este programa tiene cortes publicitarios, hay veces que resulta, lo he comentado muchas veces con los oyentes, más interesante lo que comentan cuando no estamos en el aire que cuando se está emitiendo el programa, ¿no? Bueno, pues como hacemos también con el deporte los lunes, situación en la que nos encontramos, todo ha cambiado también en las últimas horas.
Yo sé que bueno, a veces da la sensación que no hay otro tema, que el coronavirus lo invade todo y que no hay otra forma de buscar temas importantes para hablar que no sea el coronavirus. Pero la verdad que el momento actual, con estas modificaciones en la fase 3 recientes por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hacen que comencemos hablando de este tema, si os apetece. Antonio. Bueno, pues mira, como viene al caso, en este caso, disculpar a Raquel, que precisamente esta mañana pues está en Albacete, pues por esas medidas que tenemos de fase 3, acompañando a nuestros hosteleros en una movilización que hay hoy en todas las capitales de Castilla-La Mancha en apoyo del sector de la hostelería. Creo que a partir de esta noche entrada en vigor el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y bueno, pues estamos tomando decisiones desde la Junta que indudablemente están abocando a la ruina a muchísimas familias. Es evidente. Y bueno, pues desde aquí lanzar nuestro apoyo incondicional tanto al sector de la hostelería como al sector de los vendedores ambulantes, que esta semana pasada han tenido una concentración en la puerta del ayuntamiento reclamando, pues eso, su derecho a trabajar. Esperemos que por parte de nuestro alcalde se les haya escuchado y se les tenga en cuenta y no dejarlos abandonados. Pues Mario. Sí, bueno, con el tema de la hostelería, de algún modo, yo pienso también que es que se ha responsabilizado en un porcentaje demasiado abusivo a la hostelería de la nueva situación y de la segunda ola de contagios. Aunque realmente yo creo que hay un subterfugio detrás. Es decir, la hostelería es el epicentro de la vida social en España. Entonces, cerrando la hostelería, de algún modo estás eliminando la posibilidad de la vida social, porque en España somos así, no nos vamos a casa de otro, como por ejemplo puede pasar en Noruega. No, en España nos vamos al bar a tomar una caña. Entonces, eliminando la hostelería o poniéndoselo difícil a la hostelería, lo que haces es ponérselo difícil a la gente para que tenga vida social, y es cierto que es en la vida social donde más se patrón de contagio ahí. Lo que pasa es que yo creo que lo que falla ahí es hacer una destilación mucho más exhaustiva. Es decir, no toda la hostelería es tan problemática. Una cafetería de desayunos, una tapería donde tú vas, donde un viajante, donde un representante va a comer. Ese tipo de hostelería tiene menos problema. La hostelería de ocio puro es la más problemática. Entonces, yo creo que se debería haber empezado por ahí. Por esa hostelería más puramente de ocio, donde tú vas a tomarte una copa, donde tú vas a pegarte un baile. Ahí a lo mejor sí hubiera tenido más sentido restringirlo tanto, pero no así el otro tipo de hostelería, de restaurante, de bar, de comida diaria, de bar de tapa o de desayunos. Ahí yo creo que debería haber habido una diferenciación que no ha habido. Y luego, con respecto a lo que decías, Antonio, el tema de los puestos del mercado. Mira, justamente yo ayer hablaba con una chica, cuando fui a comprar el pan, que me decía que ella compra más a gusto en un mercado que en un supermercado. Dice, porque al final en el supermercado la gente toca toda la fruta, estoy en un sitio cerrado, se me acerca la gente por detrás. En el mercado el puesto está al aire libre, hacemos una fila muy ordenada, guardamos la distancia y encima es, en este caso, el del puesto quien coge la fruta y no la da. Entonces, en ese caso yo creo que se le podría dar una vuelta al tema del mercado para ver si se puede volver a poner ahora, aunque sea en nivel 3. Sí que es verdad que hay una normativa regional que impone todas estas restricciones, pero quizás se le podría dar una vuelta porque ya no, o sea, es importante por la gente que pone los puestos, que vive de ello, pero también es importante por la gente que va a comprar, que muchos prefieren comprar en el mercado que comprar en otro tipo de establecimientos. Sí. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando tú quitas el mercado, el cliente del mercado lo que hace es concentrarse en supermercados. O sea, con lo cual yo creo que estamos ayudando más bien poco con esta medida al tema de la crisis sanitaria.
porque lo que estamos haciendo es atomizar más, si cabe, los espacios cerrados. Cuando un mercado al aire libre, con distancia de seguridad, con medidas de protección, pues es que lo aconsejan las autoridades sanitarias, o sea, que estemos al aire libre y con la separación pertinente, ¿no? Venga, Antonio, vamos a terminar primero la ronda y ya entramos en tiempo de tertulia. Armentario. Sí, quien no tiene un conocido, un amigo que tiene un negocio que está sufriendo esas restricciones. Estamos hablando de gremios que son importantes en Ellín y que han tenido como antecedente la santa paciencia de cumplir a rajatabla esas medidas que vienen comentando aquí los compañeros, los contertulios, y que han asumido con toda docilidad cada medida que se ha puesto, fuera más discutible o menos discutible, y a nivel ayuntamiento ha tenido la responsabilidad de tener que hacer cumplirla. Pero esos antecedentes nos llevan a que, mientras que cumplían esas medidas, también veían como consumidores que otros negocios de similar características veían cómo tenían esa manga abierta, y ellos no son técnicos. Nosotros lo que hacemos es observar, y cuando observas y como consumidor ves que hay otros negocios que o no cumplen esas medidas o que no les obligan a tener esas mismas restricciones, lo que buscan es respuesta lógica y buscan sentido común, que no existe. No existe ni siquiera en los que ponen esas medidas. Estas últimas medidas que han salido tienen controversia en esa misma medida. Estamos hablando de contradicciones que al final caen y desembocan en el caos. Y cuando asumes a expensas de que tu economía va disminuyendo y luego ves que en contrapartida no tienen las ayudas suficientes para que puedan seguir subsistiendo esas familias, pues llega el momento en el que nos encontramos ahora, que se manifiestan para que sea prevaleciente el sentido común, porque a esta gente se le ha exigido mucho y nunca hemos visto tan seguro un mercadillo, en concreto el de Ellín, que se preparó muy bien, y nunca hemos visto a nuestros baristas y sus establecimientos tan limpios y tan ordenados y cumpliendo a rajatabla esas medidas. Y el que no las ha cumplido, hemos escuchado cómo, justa o injustamente para ellos, o con una opinión subjetiva o menos subjetiva, cómo han sido multados. Y ya redondea ese cabreo, esa estadística que nos desvela el propio Ministerio de Sanidad y de Consumo, desvelando que el porcentaje de contagios ha sido mínimo en el gremio de la hostelería y en el mundo o en los espacios dedicados al mercadillo. Entonces, nosotros como Partido Popular, ¿qué es lo que intentamos hacer? Por supuesto, apoyarles, porque comprendemos que debe de prevalecer el sentido común, y lo que intentamos a nivel regional, nuestro presidente el titular no es que se prevarique y que se vaya en contra de la norma, pero sí que nos expliquen qué lógica tiene esa norma, y si aún así tienen que cumplirla y cerrar esos negocios, que haya un plan de rescate y de contraprestaciones que no sean aspirinas, que de verdad cubran esos pagos de autónomo que ahora aumentan, esas hipotecas y esos gastos fijos que tiene esta gente, que ya no tiene de dónde sacar. Ya hay muchos que van a abocarse al cierre. En Castilla-La Mancha tenemos, de las 70.000 empresas que existen, el 98% son empresas familiares o incluso autónomos. Entonces ese perfil es estratégico y hay que poner el foco sobre todo en la administración, que puede llegar a tener un presupuesto considerable, porque lo hay, y nuestra región tiene que hacer lo que ya han hecho otras vecinas como en Murcia, y como mínimo poner en la mesa un plan de rescate y una tranquilidad real para toda esta gente. Bien, Ramón García. Bueno, para empezar, Antonio, aún no hay nada publicado, con lo cual nada es oficial, ¿vale? Efectivamente. O sea, hay que hacer la matización, porque aunque la página web de Sanidad de la Junta pone qué medidas se van a adoptar, ahora mismo a las 9 menos 10 de la mañana no hay nada oficial. Es decir, los bares siguen a su 30% en el interior, las terrazas al 50%, etcétera, etcétera. Tiene que publicarse en el boletín. En principio,
Es que me quito los cascos porque entre las gafas, la mascarilla y los cascos voy liado. Venga. La verdad que yo tengo unas ganas que pase esto precisamente por veros un poquito más cómodos. voy que no, ni te lo imaginas. Bueno, en principio, como digo, no hay ni nada que esté publicado, por lo tanto, ni nada oficial, ¿vale? Por eso el alcalde a estas horas todavía no ha hecho un pronunciamiento oficial de como ha hecho otras veces, ¿no? Acabo de tener, antes de entrar, una llamada con la delegada de Sanidad y, efectivamente, las normas seguramente saldrán esta mañana. Pero como sabéis que nosotros los 15 días vencen mañana, los van a adelantar hoy para ver en qué estado nos quedamos, que ya os puedo adelantar que desgraciadamente vamos a seguir en la fase 3 porque no avanzamos para adelante, es más, seguimos avanzando, si cabe, para atrás. Por lo tanto, como digo, no hay nada en vigor, no hay nada publicado, no hay nada en vigor todavía. Por otro lado, decir que el alcalde, claro que apoya a la hostelería y apoya a los comerciantes del mercado, pero también apoya a los panaderos, a los pescaderos, a todo, al pequeño comercio de gin, porque además lo hemos demostrado desde el 16 de marzo que entramos en estado de alarma. Lo único que hemos hecho ha sido, en la medida de nuestras posibilidades, adoptar medidas que les han beneficiado. No podrá decir ninguno que hemos adoptado alguna medida, principalmente de índole económico, que les haya perjudicado. Y si hay alguien que tiene algún dato, pues que me lo diga, porque incluso se podrá subsanar. Por ponerte un ejemplo, a los mercaderes del mercado de abastos, el segundo trimestre, que eran ellos de los pocos que tenían abiertos, no se les ha pasado el cobro las tasas, se les ha eximido del cobro de las tasas. ¿Por qué? Porque entendíamos que ya que estaban ahí dando el callo en meses de confinamiento y demás, el ayuntamiento en algo debería de colaborar. Bueno, y ahí está, el ayuntamiento no les ha cobrado las tasas. Como no les ha cobrado las tasas a ningún barista de gin, o sea, de las terrazas que han puesto, no de las terrazas que tenían puestas, sino de la ampliación de sus propias terrazas. No se les ha cobrado nada y no se les va a cobrar nada, ¿vale?, hasta el 31 de diciembre. El año 2021, como dicen luego, Dios dirá. Vamos a terminar primero el año 2020, que es donde estamos, ¿vale? Entonces, no se les ha cobrado absolutamente nada. Han puesto las terrazas de los metros que cada uno ha querido y como ha querido, sin ningún tipo de traba y sin ningún tipo de inconveniente. Se les ha cortado las calles a la carta. Y cuando digo a la carta es, córtame la calle a las 4 hasta las 8, o córtamela a las 8 porque no quiero perjudicar a los del comercio, y me la cortas hasta las 12, o me la cortas a la 1. O sea, a la carta. O sea, hemos hecho todo lo que nos han pedido. Entonces, por nuestra parte, yo lo tengo muy claro. Para empezar, de la huelga de hostelería del jueves y demás, tengo constancia por los WhatsApp que recibo, ¿vale? Yo oficialmente, el alcalde a día de hoy no tiene conocimiento, oficialmente repito, de que vaya a haber ninguna movilización, de que vaya a haber ninguna... Ni incluso han pedido cita con el alcalde. O sea, que es que a día de hoy, ¿vale? Entonces, no sé, estamos en una situación que yo creo que tampoco es de recibo, y lo digo de verdad. O sea, mi molestia no es por otra cosa, sino que yo entiendo que como alcalde soy una persona totalmente accesible totalmente. Vosotros lo sabéis si es así o no, que conmigo mi teléfono está abierto las 24 horas del día, a mí me llama el que quiere y el que no quiere. Cuando van al ayuntamiento no tengo hora, es decir, hay gente que pide cita previa, pero por asegurarse de que voy a estar ese día, ¿vale? Pero si estoy ocupado y vas, te esperas 5 minutos o te esperas 10 y yo te recibo, a ti, a todo el mundo, ¿verdad? No tengo ningún problema. Y yo lo que he echado en falta en todo esto, ¿vale?, aparte que ahora voy a entrar en los insultos que se han vertido en los WhatsApp, que es deleznable lo que se ha comentado en algunos WhatsApp de esto de la hostelería, en el que estaba María Jesús y en el que ahora no está, pero tengo conocimiento de los que estaba María Jesús y de los que no estaba María Jesús, ¿vale? Entonces, como digo, me parece deleznable vertir ese tipo de comentarios, de insultos y demás, cuando realmente no es de recibo, porque lo único que ha hecho el alcalde, lo único que ha hecho el equipo de gobierno, incluso en colaboración con vosotros mismos, ha sido intentar ayudar, con más acierto o con menos acierto, pero lo que hemos hecho es, desde la buena fe, intentar ayudar a todo el mundo. Y como digo, lo único que he hecho en falta en estos momentos es que, pues hace una semana, hace 2, hace 3, cuando fuera, hubiera venido un grupo de estos empresarios hosteleros y hubieran venido a ver al alcalde. Y si el alcalde en ese momento, o bien no los recibe porque no quiere recibirlos, o no hace caso de sus demandas, o pasa olímpicamente de ellos, pues entonces veo muy bien cualquier tipo de manifestación, incluso aunque no lo comparto, a lo mejor cualquier tipo de insulto,
¿vale? Porque cada uno es como es y cada uno tiene su genio y demás, ¿vale? Y me parece hasta lógico. No lo comparto, lógicamente yo no estoy aquí para que nadie me insulte, igual que vosotros, ¿vale? Pero vale, puede valer. Pero es que a mí nadie se ha dirigido. A mí, personalmente, nadie se me ha dirigido. Yo los del mercado han ido las veces que han ido, sin cita y con ella, y yo he hecho un hueco para ellos. El miércoles pasado, cuando fueron allí 30 o 40 personas, o 50 o 100 las que fueran, que no las conté, subieron 3 personas y yo las atendí directamente. Y yo no me escondo, si yo estoy ahí, yo estoy aquí para dar la cara, o sea, no tengo ningún tipo de problema, pero a mí lo que no me gusta es que encima se venga por detrás. Y es que encima, con el sector de la hostelería, ¿vale? Yo creo que hemos hecho un plus, porque hay establecimientos que por ley, repito, hoy tenían que estar cerrados y el alcalde les ha buscado solución para que tengan abiertos. Y encima, esa confianza la han traicionado, porque tengo vídeos y tengo historias de que lo que yo les dije, la condición que les puse para que pudieran abrir sus establecimientos, no lo han cumplido. O sea, hay establecimientos que tenían que tener cerrado y les dije, vosotros os dejamos abrir como si fuerais un bar, una cafetería, con mesas dentro, con la luz de discoteca apagada, encendiendo las luces, con hilo musical. Y lo que se han dedicado es a tener discoteca dentro en vez de tenerla a las 2 de la mañana a las 7 de la tarde. Entonces, aquí, ¿quién está manchando la cara de la hostelería? La imagen. ¿El alcalde? ¿Los concejales? ¿Quién está manchando la imagen de la hostelería? Nosotros no. Yo no he manchado la imagen de la hostelería. Yo no salí en ningún momento en un medio de comunicación a culpar a nadie de que hayamos pasado de fase 2 a fase 3, de que se hayan incrementado los números de contagiados. Nada en absoluto. En ningún momento he salido a eso. Sí que es cierto que salí muy cabreado, porque fue así, cuando nos pusieron en fase 2, y es cierto que la feria, la preferia y la posferia, pues se ha notado, pero se ha notado muchísimo. Oye, y el que no le guste, pues mira, como decía Gila, cámbiate de pueblo, ¿qué quieres que te diga, macho? Es que esto es así, es que es así de sencillo. O sea, si no puedo tener un momento para desahogarme y decir lo que pienso y decir la verdad, pues que venga Dios y lo vea. Pero yo no he culpado a nadie personalmente. Yo no he culpado a nadie de que la pandemia en Ellín está haciendo más estragos ahora que incluso en épocas de confinamiento. En absoluto. También es verdad que ahora se hacen mucho más pruebas de PCR que se hacían antes. Entonces, por eso los datos también suben. Eso también es así. Pero en ningún momento. Y luego, claro que no, Mario, el problema no son los hosteleros. Si el problema somos nosotros, los que vamos a la hostelería, que somos los que no cumplimos. Si el problema no son los hosteleros en ningún momento. ¿Quién ha dicho que los problemas son los hosteleros? No, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos 7 u 8, nos queremos sentar los 7 u 8 juntos, que no podemos, que tienen que ser 6 y nos tenemos que poner 2 mesas. Nadie te dice, y ahí llevas tú toda la razón del mundo, nadie te dice que no salgas a tomar una cerveza o una copa. Lo que te dicen es que salgas con las personas de tu entorno más cercano. Es decir, con tu familia o con tus compañeros. Yo salgo todas las mañanas a desayunar con mis compañeros del ayuntamiento, pero siempre salimos los mismos, los 3 o 4 que nos juntamos a diario, que estamos siempre juntos. Y me tomo una cerveza, claro, con mi mujer, lógicamente, pero porque entiendo que es así. Porque tengo que es con las personas que convivo. Y es lo que nos dicen. No dicen que no vayamos a los bares, no, que van, ni mucho menos. Lo que están diciendo es eso. Y luego, claro, es cierto que hay que tomar decisiones, y son decisiones muy complicadas, ¿vale? Emiliano, por un lado, ha dicho que él no quiere cerrar la hostelería, y de hecho no la va a cerrar. La va a cerrar, si la cierra al final con el interior, a los que estamos en la fase 3, pero que son a los que estamos con el agua al cuello. A los que están en fase 2, pues van a seguir con sus normas tan corrientes. Y nosotros, si dentro de 15 días pasamos a fase 2, pues tendremos otra vez los bares abiertos sin ningún tipo de inconveniente. ¿Es que ha sido fácil para el presidente de Murcia cerrar los bares? Murcia, que vive en la calle, o sea, Murcia capital vive en la calle. Ha sido fácil para el presidente de Murcia cerrar los bares y los ha cerrado todos. ¿Es que es fácil para el presidente de Andalucía, que lo ha cerrado a las 6 de la tarde? Pues tampoco. Es que esto es así, es que hay que tomar decisiones, y decisiones que duelen. Y con el mercado pasa exactamente lo mismo. Claro que es el mercado más seguro, el alimentario. Claro que es el más seguro. ¿Por qué? Porque nos lo hemos currado. Pero también es cierto que yo no podía ampliar el mercado más de lo que hemos ampliado. Porque tiene muchas vías de escape el mercado de Ellín, y era muy complicado meter a más gente en el mercado de Ellín. ¿Que lo podíamos haber hecho de otra forma? Pues seguramente. No te digo que no. No, bueno, tenemos el espacio del parque que lo tienes acotado, que está vallado. Y cuando llega la feria, cuando llega
la feria de Gin y llega Semana Santa, el parque Sí, lo inundamos de carpas y de escúchame un segundo, mira, nosotros tenemos ahora mismo del parque, perdón, el último mercadillo que se montó hace cosa de un mes, teníamos el 50% de los puestos, ¿vale? Se permitía hasta el 75%, y nosotros teníamos el 50%, teníamos 75 puestos, ¿vale? Después se bajó del 75% al 50%, es decir, si nosotros hubiéramos tenido el 75%, teníamos que haberle dicho al 25% que estaba allá, decirle, señores, ustedes no montan. Pero es que ahora tenemos otro problema. Si sale la norma esta que se ha publicado de los que estamos en fase 3, van a permitir montar un tercio del mercadillo. Un tercio del mercadillo son 50 puestos, ¿vale? Si tenemos 75 ya autorizados, hay 25 puestos que les tenemos que decir que lo monten. ¿Y a quién le dices que no? Y aquí le dices que lo monten. Es que lo vemos, vamos, desde fuera la perspectiva es fabulosa. Se ve todo de color de rosa. Y yo entiendo vuestra postura como oposición, de que a esos colectivos, pues no digo que los encendáis, pero bueno, que si tenéis que estar ahí, decir que los apoyáis, yo también los apoyo. Es que el que primero que los apoya soy yo, pero yo los apoyo con hechos, ¿vale? Y eso lo tengo muy claro. Entonces, yo veo muy bien que vosotros os acerquéis a esos colectivos, a unos, a otros, a todos los que estén descontentos, porque lógicamente contentos no está todo el mundo, a los que estén descontentos. Pero obviamente tenemos que pensar, tú tienes que pensar un momento, tienes que empatizar lo suficiente para ponerte en mi lugar como alcalde, ¿vale? Y decir, ¿yo qué haría? Y si lo que tú harías como alcalde es lógico y normal, pues oye, si mi despacho está abierto, si lo sabéis, vamos a hablar y darme ideas, pero vamos a colaborar. Por participar. Armetario, permíteme un segundito y te doy la palabra enseguida. Voy a recordar a los oyentes que en la emisión matinal son 5 minutos los que pasan de las 9. Si quieren participar se pueden considerar también invitados al programa, bien a través del correo electrónico y si quieren entrar en directo, participa allí en @soloradio.es, y si quieren entrar en directo 967 30 53 21. Armentario. Bueno, nosotros ya que tenemos a Ramón aquí, escuchamos atentamente porque, como él mismo dice, lo echamos mucho de menos en las tertulias mañaneras, pero algo que no negamos que hace luego él en despacho de alcaldía, que sí, pero un alcalde ha de ser diligente, hay que hacer cumplir las normas como está diciendo, y luego es lo que nos vienen diciendo los propios comerciantes y los propios mercaderes. Ellos son, no se puede negar tampoco, son altamente solidarios, porque se dicen que se tienen que quedar algunos sin poder montar, que no pasa nada, van a apoyar por lo menos a aquellos negocios y a aquellos puestos que son indispensables. Eso lo vamos a ver de aquí a una semana. Eso lo vamos a ver, porque una cosa es hablar y otra hacer. Ahora, dentro de una semana, cuando tengamos que dilucidar qué 25 puestos se quedan fuera, vamos a ver. Y no se podría. Vamos a ver la solidaridad que tenemos. ¿No se podría hacer una especie de sorteo? Digo, si es que tenemos una alternancia, o una alternancia, o eso, o por sorteo, o por alternancia, algo que sea igual para todos, no es injusto para nadie. Sí, perdón, está. Sí, lo que no se puede hacer es no hacer nada. Y ya tenemos el antecedente de que se inició con una primera fase en la que participaban solo los que vendían alimentación y los que eran de aquí, y el resto fueron cautos y fueron pacientes y vieron que era justo lo que se hacía. Y luego, conforme vayan evolucionando esas medidas o esa estadística, pues ya iría aumentando el aforo de la forma que se ha ido haciendo. Pero si es que se tiene ya el antecedente y los propios mercaderes lo tienen asumido, que primero hay una jerarquía y hay una serie de puestos que se está estableciendo. Luego hablan de la comparativa, que en igual fase hay otras poblaciones y localidades que sí se estaban haciendo mercadillos, y por eso ese cabreo generalizado también. Y luego, pues, estamos hablando de que no se debe de hacer algo, que para eso pagan a quien gobierna, y no podemos decir no se hace nada, porque muchas veces... Perdón un segundo, no es que no se haya hecho nada. Mercaderes que montan en el mercado de gin, mercaderes de gin sin montar, no queda ninguno. Ahora mismo todo. Bueno, no, vamos a ver, no. Hace un mes, cuando se montaba, no queda ninguno por montar. De hecho, los que han tenido preferencia siempre al 100% han sido los mercaderes de gin. O sea, que de gin se me puede quejar uno de Cieza, ¿vale? O de Abarán. Sí. De gin no se puede quejar exactamente ninguno, porque todos han montado. O sea, todos. Me refiero a que hay unos antecedentes de los meses pasados en donde cada fase en proporción de ese aforo se han ido estableciendo más o menos puestos,
y no habéis tenido ningún problema. Hasta que han montado entonces todos. Hasta que han montado todos. A fecha de no... Todos los de Gin, incluso algunos de Tobarra. O sea, una vez que no los de Gin han montado, claro. ya se expande a la comarca y se expande a Albacete. Y han montado todos. Claro, entonces no entiende por qué ahora esa dificultad de elegir quién monta y quién no, cuando ya tienen asumido que te lo estoy diciendo porque antes se montaba al 50% y el 50% son 75 puestos. Y ahora la norma que va a salir, cuando salga, marca un tercio. Un tercio de los puestos, de 150 un tercio, son 50. Luego sobran 25. Hay que recordar... Yo lo que tengo muy claro es una cosa. Yo no voy a contravenir nunca ninguna norma. Yo las puedo endurecer. Porque para eso tengo potestad. Es decir, puedo decir, no se monta el mercado. Cosa que no voy a hacer, ¿vale? Las puedo endurecer. Pero flexibilizarlas no las voy a hacer. O sea, yo saltarme la norma, es decir, si puedo montar 50, que monte 75, lo siento mucho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque la responsabilidad de lo que pueda surgir en ese mercado o en cualquier otro sitio cae sobre mí. Te repito, comentario, es que vosotros lo veis desde una perspectiva totalmente distinta. Es decir, la responsabilidad recae sobre el que firma, y el que firma en este caso soy yo. Y no es que yo me quiera curar en salud, si es que encima creo que es así, y lo creo fervientemente, porque los datos, desgraciadamente, no me indican lo contrario. O sea, los datos que tenemos no me indican que vayamos a mejor. Yo cuando estuvieron allí estos tres señores del mercado, hablé con ellos y se lo dije perfectamente. En el momento que Jim pase a fase 2, no contaba con que en la fase 3 se podía montar un tercio. En el momento que pasen a fase 2, volvemos exactamente a montar el 50% del mercado. Y se fueron con mi compromiso, y el compromiso, yo mi palabra acostumbro a cumplirla, ¿vale? Y más en este tipo de cosas. Porque es del género tonto que el propio alcalde tire tierra sobre su tejado, no sobre el mío, sino sobre el de sus ciudadanos. Es que del género absurdo. Pero añadir a lo que estás comentando ahora, Ramón, de que esos antecedentes existen y que ellos asumen solidariamente si se tienen que quedar fuera, porque es más fácil que entren si hay mercadillo abierto en fechas más próximas que si se desenarbola y tienen que empezar de nuevo. Sí. Y hay que recordar que la primera fase en donde se volvió a restablecer estaban solo 25 puestos de alimentación y el resto estaba contento porque sabía que en la siguiente fase podrían entrar o no, pero ya habían compañeros trabajando, ya habían negocios funcionando y ya hay una demostración de que se puede hacer bien. Porque ahí cuando se actúa y se actúa bien, igual que el Día de los Santos o las fechas previas, nosotros somos los primeros que, como oposición y como grupo municipal, ha felicitado a Sonia por la organización, porque ha escuchado al gremio de los floristas y ha sabido actuar para hacer cumplir las medidas y hacer una visita al cementerio de forma escalonada para evitar saturaciones y no lo que se ha hecho anteriormente, que ha sido no hago nada, no hay riesgo. Entonces ahí está la demostración de que para eso se nos paga, para que pensemos y ver cómo se puede convivir con lo que está cayendo. Yo, no haciendo nada, no se actúa. No puedo compartir contigo que el ayuntamiento no ha hecho nada. Nosotros nunca hemos mirado para otro lado y siempre hemos tomado decisiones. Sí, vamos a ver, con el tema de las terrazas de los bares... Que no he dicho que no, Ramón. Escucha, he dicho que al contrario, nos alegramos cuando se hace. No, pero si es que lo hemos hecho siempre. Es decir, con el tema de las terrazas, yo me apostaría la mano derecha, ¿vale?, con quien quiera, que el primer ayuntamiento que adoptó el tema de eximir del pago de las terrazas a los hosteleros fue el ayuntamiento de allí. El de Albacete está ahí. No. El de Albacete lo hizo muy tarde y ahora lo que pasa es que lo ha hecho por 2 años. Pero tarde. Sí, tarde. Pero 2 años. Es decir, a lo mejor hemos sido, y lo he dicho muchas veces, a lo mejor hemos pecado en muchos casos de ser excesivamente precavidos. ¿Vale? A lo mejor hemos pecado de eso, no digo que no, pero bueno, pero también nadie me ha demostrado todavía que en eso también nos hayamos equivocado, porque vuelvo a repetir, desgraciadamente los datos están ahí y estamos viendo cómo, aun siendo precavidos, estamos subiendo. O sea, sí, pero y porque somos precavidos. Ramón, indudablemente en fase 2 se le cerró el mercadillo. Porque lo decía la norma. Y ahora cuando pasemos a fase 2 les vamos a dejar montar. Porque lo decía la norma. Yo lo que me comprometí con ellos en fase 2 es que si bajaban los números, es decir, lógicamente, ya anteriormente, cuando le cerramos el mercadillo en fase 2, lógicamente, el primer momento fue de shock, porque si os di mi palabra, yo no esperaba que Jim pasase a la fase 2. O sea, yo tenía datos, pero yo creía que no iba a llegar el momento.
¿vale? Y además mi humor en la rueda de prensa lo veríais, o sea, no estaba así como para tirar cohetes. Y la primera decisión que se adopta es, lógicamente, pues intentar acotar, intentar ver qué fórmulas nos podemos tomar para que esto no vaya a mayores, ¿vale? Entonces, mi idea era, a la siguiente semana, a los 15 días, aunque siguiéramos en fase 2, si habíamos bajado un pelín los datos, tener como una justificación para poder abrir el mercadillo. O sea, tener un dato que fuera favorable para abrir el mercadillo. El problema es que no tuvimos un dato favorable, sino fue totalmente favorable. Nos fuimos a la fase 3 directamente. O sea, en tan solo 15 días. Centrémonos en las propias normas sí, que estamos reconociendo aquí y, como bien dicen, no hay que incumplir nada, pero hay que poner el foco y pongámoslos en fase 2 o nivel 2, porque ahora son niveles más que fases, para no confundir a la gente. Ahora la terminología, ya más que fases, son niveles de alerta y tal. Pues en nivel 2, nos retrocedemos nada más que un mes, no se podía establecer un mercadillo. Sí. Y el alcalde de Ellín cumplía. Pero ahora, en nivel de alerta 3, ya te marca que existe la posibilidad de un tercio. Y abriremos un tercio. De aforo. Pero es que es eso, otra parte importante del motivo de cabreo de los propios ciudadanos, de que la propia administración que maneja y que coordina y que establece estas normas, que no se aclara. Y hay que hacerles ver que han reconocido que es un espacio seguro, porque si antes no dejaban y ahora con un nivel de alerta de emergencia también me darás la razón de que las conversaciones que han tenido representantes, en este caso de los mercaderes o los representantes de la hostelería, porque Emiliano, el presidente, se reunió con ellos hará 8 o 10 días, ¿vale? Y de ahí viene... ¿Con quién? Con los hosteleros. Y con los comerciantes también, y con los mercaderes también. No. Y de hecho, estas medidas son producto de esas reuniones. Es decir, porque... Emiliano no ha recibido a los vendedores ambulantes. Pero si es que ya lo sabes, tú ya estabas allí... pero es que tenemos datos de la Asociación de Comerciantes de Albacete. Vale, y yo también los tengo. Si es que el problema es que tú tienes que no los ha recibido. Tú tienes tus pero datos, si es que más allá de que hayan tenido... Yo lo que quiero decir es que, aunque no se haya reunido con ellos, ¿vale? Pero esto demuestra también una cierta sensibilidad de decir, ¿vale? A lo mejor me he equivocado antes cerrando en fase 2. Seguramente, pero rectifico y ahora en fase 3 por lo menos les dejo abrir un tercio. Pero, ¿vale? O sea, es que yo no veo. Peor sería al revés. Ramón, si no es culpa de Emiliano García Paz, si no estoy diciendo la credibilidad se diluye para esa delegación de sanidad y esos sanitarios y esos técnicos que supuestamente son los que están estableciendo estas normas. Porque es una medida, no entiendo que tenga que ser una medida política de contentar. Si no es contentar, es comprobar la realidad. Si realmente se comprueba que a nivel sanitario, a nivel objetivo, un mercado no es un espacio seguro, que siga cerrado. Pero si esos sanitarios, ¿por qué han tardado tanto en hacer ver eso? Y segundo, si ha de cerrarse, es importante que estamos dejando de lado que las medidas de Murcia han sido muy valientes, porque al final es una región que vive en la calle, como tú dices, pero en contraprestación han puesto un paquete de medidas, sobre todo un rescate económico de 37 millones de euros. Y eso es lo que piden, que si han de ser damnificados y de verdad es un espacio que tenga que ser cerrado, pues que mientras tanto se vea que una compensación económica, que no sean esas aspirinas que al final no llegan a ser relevantes y no llegan a satisfacer esos pagos que tienen fijos. Que realmente seamos capaces de rescatar al sector. Hay que empatizar y hay que tener en cuenta que el sector productivo es el que mantiene todo en este país. Todo lo mantiene el sector productivo. Entonces, eso de cajón. Vamos, claro, pues entonces Ramón estará de acuerdo conmigo en que si les estamos obligando a que cierren y a no poder seguir manteniendo su nivel económico y su subsistencia, pues de alguna forma estamos obligados a ayudarles a que no caigan. A ver, pero porque... Antonio, dime. De aquí para atrás, yo soy autónomo y tú también lo eres. Sí. ¿Vale? ¿Cuántas ayudas ha recibido un autónomo en este país? Del gobierno que haya sido. No voy a entrar en acusar a nadie. Del gobierno que haya sido, empezando por el PSOE. ¿Cuántas ayudas? En la vida. Algunos autónomos no cogían. A ver si vamos a tener que dar gracias. No, yo no estoy diciendo eso parlamentario. No saquemos los pies del no ha habido pandemia tampoco. Pero hemos tenido crisis.
Sí, hemos tenido crisis y no se ha hecho nada, ¿vale? Y el que siempre ha pagado es el autónomo, siempre. Las grandes empresas, las empresas, mal que bien, han tenido su ayuda. Los pequeños, los autónomos, los de un empleado, los de 2 o los de 3, eso cero patatero. No han tenido absolutamente nada. Y lo que vengo a decir es eso. O sea, había autónomos que no han podido coger la baja, porque si les daban 600 euros, tenían que pagar 250 de autónomos y no llegaban a final de mes. Y no cogían la baja precisamente porque no llegaban. Y ahora mismo, no gracias a Pedro Sánchez, gracias a la situación, a quien sea, esto ha cambiado. Por lo menos han tenido ayudas el tiempo que han tenido cerrado, han habido ayuda de la Junta. En Ellín en concreto, de ayuda directa por COVID, ha entrado 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. Y no me lo estoy inventando. Ayer tarde me lo pasó el delegado de Industria, o sea, porque le pedí el dato. Y ha entrado 1,5 millones. Que sean insuficientes, seguramente, porque todas las ayudas, siempre todas las ayudas son insuficientes. Pero que ha habido ayuda más que nunca en la vida. Más que nunca, de verdad. Luego está, a todos los niveles. Luego está el que se le concede y luego no llega. Luego Vale, está el que le llega y luego tiene que devolver por un ratito me letra pedía pequeña. la palabra Mario. Sí, a ver, yo con respecto a este tema, yo entiendo que cada situación nueva que se da obliga a teorizar mucho. Es decir, ¿qué podemos hacer pues estamos en nivel 2? ¿Qué podemos hacer cuando han aumentado los contagios y estamos en nivel 2 y obliga a teorizar mucho? Entonces, muchas de las decisiones que se toman, pues porque no son las más acertadas, porque claro, tenemos en una mano la sanidad, en otra mano la economía. Evidentemente, lo más útil sería volver a un confinamiento como en marzo, pero es que entonces haces un daño a la economía brutal. En ese sentido, se intenta buscar un equilibrio, pero sí que es verdad, y en esto yo estoy de acuerdo aquí con Antonio, que yo pienso ahora que el gobierno lo que quiere ya no es cerrar, sino intentar desembolsar lo menos posible en ayudas. Porque es verdad que en el pasado lo ha hecho y ahora mismo el gobierno está muy descapitalizado y ya desde Europa le han dado el toque y le han dicho que las cosas hay que hacerlas de otra manera. No se puede dar sueldos mínimos vitales al libre albedrío, porque no tenemos una economía que permita hacer eso. Entonces, en ese sentido, ¿dónde pones ahí los límites? Yo creo que sí que es verdad que, por ejemplo, como ha dicho Ramón, el hecho de que en un momento dado diga no se puede abrir los mercadillos y 3 semanas después diga, venga, se pueden abrir pero a 1/3, significa que están corrigiendo las propias acciones. Lo que no significa que tomen las medidas más acertadas al principio. Sinceramente, estamos en un momento difícil y complicado y aquí el gobierno debe ser, como decíamos antes, valiente y permitir, y esto es importantísimo, permitir que la gente siga trabajando con las medidas sanitarias más, digamos, más restrictivas o más importantes, pero ir permitiendo que la gente siga trabajando, porque es verdad que, por ejemplo, hay sectores como la cultura, no ha tenido ni un solo contagio, ni uno solo. Es que no hay un solo contagio que se haya dado en la cultura. Y lo primero que cierran son teatros, museos. ¿Por qué? Porque hay afluencia de público. Entonces llegan, teorizan, dicen, donde hay afluencia de público lo cortamos. Y también la cultura es un sector que no da mucho dinero a este país, es una cuestión más... Entonces, por esa regla de 3, ahí es donde... Que yo no digo, que lo estoy criticando, no les estoy dando la razón, les estoy criticando, estoy diciendo, que deberían ver realmente los niveles de contagio que hay en cultura, en hostelería, en comercio y cerrar con base en eso, no directamente teorizando y diciendo vamos a intentar cortar el flujo de movimiento, porque a lo mejor un flujo de movimiento no provoca contagios y otro flujo que hay menos movimiento, por lo que sea, sí provoca más contagios. Lo que está claro es que si no cambiamos la actitud y intentamos frenar este virus solamente parando la actividad económica y encerrándonos a todos en casa, si no nos morimos del COVID nos vamos a morir de hambre. Pero yo digo una cosa, lo que sí yo aumentaría mucho de actitud, sí, eso es lo que iba a personal decir, de cada uno de nosotros, no de un gobierno, es de actitud personal. Es que eres tú el responsable y el que tienes que saber lo que tienes que hacer. No sé, vamos, ya lo he dicho antes, los hosteleros no son los culpables, somos los que vamos a la hostelería, que no cumplimos con las normas. Sí. Punto, así en todo. Lo que yo sí reforzaría mucho son las sanciones para quien no cumple. Y no hablo de los hosteleros ni de los comerciantes, sino de la ciudadanía. Es decir, ahora mismo en China, en Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia, donde surgió esto, llevan sin mascarilla y ya se pueden juntar.
porque ellos tienen una mentalidad diferente. En China tú dices, tú no puedes hacer esto, y no lo hacen. No entra en su mentalidad el decir, voy a hacer esto, o voy a ver cómo burlo a la policía, al gobierno, a la norma para poder hacerlo. No voy a ver cómo burlo aquí la norma para hacer un botellón en mi piso de estudiante con 50 personas y les recargo ya en lo que les voy a poner, en la entrada que les voy a poner, les recargo la multa que me van a poner. Es que llega un momento que esta picaresca, que en otro momento dice, a ver, si no me pillan, no me multan. No, es que aquí la multa no es lo importante es que tú vas a contagiar a un montón de gente si ahí se provoca un rebrote de contagio en esa fiesta que ha habido un montón. Entonces, lo que yo sí que haría sería endurecer, pero de una manera flagrante, la normativa o las sanciones contra las personas que se salten esa norma. Si vas a un parque y hay 8 personas, o sea, ya no la multa, o sea, primero, que no se puedan escapar de la multa, y segundo, directamente a hacer trabajo social, a irte a un hospital, a estar allí con gente entubada para que sepas lo que estás provocando. ¿Me explico? Sí, no, porque ¿tenemos webcam? No. No, oye, no. Bueno, pues, Hace ya tiempo que lo quitamos. Es que, mirad. Sí, imágenes. Sábado a las 9 de la noche en un local de gym. Imágenes que son muy parecidas a las que hemos visto en informativos nacionales, ¿no? Sí. ¿La culpa de quién es? Claro, es que cuando ves a 3 personas ahí bailando uno al lado de otro sin mascarillas y tal, pues es que... Lo que no podemos hacer es, por el comportamiento de un número de ciudadanos, culpabilizar a la sociedad. Estamos cayendo en la trampa de la inacción del gobierno. O sea, el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Lo que deberían de hacer es test masivos. Tú das positivo, te vas a casa confinado. Tú estás sano, te vas a trabajar... ¿Y eso de qué vale? ¿De hoy para mañana? Pues no lo sé, Ramón, pero habrá que tomar una medida. ¿Eso vale de hoy para mañana? No, lo mejor es no hacer nada. Vale, eso vale de hoy para mañana. Nosotros también podríamos gastarnos 3 millones de euros en hacer PCR. No lo podemos. ¿Pero para qué? ¿Para saber si hoy yo estoy sano y mañana pillo el virus? Es más importante subir el sueldo de los ministros. Es más importante subir el sueldo recientemente de todos los cargos en la Junta. Eso es más importante que atender las necesidades reales. Antonio, los PCR masivo tiene que ir con una segunda parte, que es aquello que se tiene ya controlado, controlar mucho que entra. Claro. Y eso es a nivel local no podemos hacerlo. Podemos hacer una prueba a todos los sellineros, que después, si no podemos cerrar nuestras entradas, no sellamos sellín, al final, al día siguiente puedes tener casos a montones. Pero, a ver, quiero decir que es importante. No. Es mejor hacerlo, pues como lo han hecho en China. De responsabilidad, no estamos hablando de culpabilizar a nadie. Yo, queriendo entender a Antonio, ya no me meto en tecnicismos o si es en concreto esa medida, pero sí que es verdad que se demuestra más que tienen más efecto medidas preventivas que no coaccionantes. Y al final, esas medidas que van restringiendo van haciendo que esas actividades que están cumpliendo están viendo que no tienen resultado porque no les dejan perezarse ni evolucionar ni trabajar. Entonces llega un momento que aunque estén abiertas no tienen clientes. Y si no tienen clientes no viven. Pero si siguen abiertas no están predispuestas a ayudas. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo de Murcia. Llega un límite en el que el equilibrio entre estar abierto y las medidas sanitarias no es posible. Entonces lo que se decide es cerrar directamente y te ayudo, pero realmente. Y eso en Castilla-La Mancha no se está haciendo. Y ponemos de ejemplo que sí, que están habiendo ayudas, pero que son muchas menos que las que se están produciendo en otros países. El tema es... Y están bajando impuestos, el tema es y no están penalizando al autónomo, y todo eso... Como ha dicho Ramón, la previsión es que vamos a seguir en fase 3. Nivel de alerta 3. O nivel de alerta 3. La fase eran otras cosas. Sí. Vale, bueno, pues nivel de alerta 3, está claro que vamos a seguir aquí en Ellín en nivel de alerta 3. Y lo más previsible es que entre hoy y mañana la nueva normativa esta del cierre interior de los bares se va a dar en Castilla-La Mancha. Entonces, habrán negocios, Ramón, que se van a ver abocados a cerrar porque no tienen terraza. Escúchame un segundo nada más. Sí. Estamos hablando mucho de Murcia, ¿vale? Lleva razón. Pero tenemos que comparar desde marzo hasta aquí lo que ha sido Murcia y lo que ha sido Castilla-La Mancha, ¿vale?
Murcia ha adoptado las medidas ahora, ya ha aprobado un plan de rescate de 37 millones de euros, como bien dices, ¿vale? Pero porque en la primera ola, que como se llama esto ahora, se llaman olas, ¿vale? La primera y la segunda, en la primera ola, Murcia no tuvo, gracias a Dios, no tuvo que adoptar ninguna medida, porque Murcia era de las regiones, escuchamos un segundo, Natal, déjame terminar, que estaban totalmente, que estaban sanas, por decir de alguna forma, ¿vale? Dentro del problema de la pandemia que teníamos, Murcia era casi una isla, totalmente, ¿vale? Entonces, Murcia en esa primera ola no rescató a nadie, no tuvo que rescatar a nadie. Pero es que Castilla-La Mancha empezó a rescatar desde el principio. Es que en la provincia de Albacete solamente se han pagado de ayudas directas, lo que he dicho anteriormente, aquí en Ellín 1,5 millones, ¿vale? Pero es que en la provincia 17,5 millones. 17. Multiplica los 17,5 millones por 5 provincias, algunas tendrán más, otras tendrán menos, ¿vale? Y nos vamos a 70, 80 millones de euros. Tenemos 5 provincias, pero tenemos casi ¿vale? igual habitantes. Ya, pero, y tenemos un nivel de empresas menor incluso. Pero en Castilla-La Mancha, ya de rescate, o no rescate, como queramos, o de ayudas directas, como queramos hacerlo, a fondo perdido, ya se han contabilizado 75 millones de euros, ¿vale? Y con el mismo número de habitantes y con menos empresas, bueno, en este caso, mejor dicho, con más empresas Murcia, ha puesto un rescate de 37. O sea, yo creo que en Castilla-La Mancha se han hecho cosas. El problema es el nivel de pandemia que ha tenido cada uno y cuando ha tenido que actuar, que es muy distinto, es diferente. Claro. Y luego, vamos a ver, yo no quiero salvar a nadie, ni me quiero salvar a mí mismo. Yo os puedo decir que yo hay veces que me he encontrado muy solo, entre comillas lo de solo, pero porque he tomado decisiones a las 9 de la mañana que a las 9:05 las he tenido que cambiar. Porque esto es algo que no lo vemos venir, que esto es algo muy complicado. Y aunque llevamos 7 meses u 8 de experiencia, pero esto está ahí y es cambiante. Y como no es porque cuando ves a alguien que viene de frente y te va a dar una bofetada, pues la esquivas o la devuelves o lo que sea. Pero cuando te viene que no sabes por dónde viene, y esto es muy difícil. Yo creo que nadie, sinceramente, yo que no pienso en la mala fe de nadie y que nadie quiera. A ver, Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha va a querer tirar por tierra la economía de su región. Pues hombre, claro. Tenemos unos antecedentes de declaraciones que yo creo que sí que nos sentimos solos viendo un presidente regional como el que hemos tenido en esa primera ola. Y los datos y la estadística que hemos tenido en Castilla-La Mancha y lo mal que va siempre en las estadísticas de Castilla-La Mancha, Ramón. Pero hay que reconocer que el foco no hay que ponerlo tanto en el ayuntamiento. Es una región que Madrid la tiene absorbida. Cerramos filas todos ante las decisiones que se iban tomando en mejor o peor acierto, pero sí que hay que reconocer que a nivel regional hay una serie de medidas que se estaban pidiendo y que han ido tardías, primero porque no venían del propio gobierno y han venido tardías y nunca tarde y mal, como se suele decir. Entonces no hay que salvar, sí que nos sentíamos solos los municipios cuando teníamos un gobierno regional que no solo aceptaba los errores, que eso por supuesto somos los primeros que reconocemos que cualquiera que gobierna se equivoca, pero siempre que tome decisiones. Pero la falta de respeto que ha tenido durante todos estos meses Emiliano García Paje es que es de AUPA, Ramón. Eso es de AUPA. Eso sí que no es permitible. Han sido momentos puntuales y propios del propio estrés y la vorágine que lleva uno. O sea, yo mismo, o sea, es que yo a lo mejor lo que haces es que nos pongamos el pellejo y que tengamos empatía con lo que es la figura del alcalde para tomar decisiones. Y de cualquier, yo prefiero traer la empatía. Yo ahora mismo, por ejemplo, ponerme en la piel del autónomo, y yo también de los mercaderes y de los comerciantes. Yo también me pongo, si no me hubiera puesto en el lado de ellos, ahí te doy la razón, no habíamos hecho nada. Efectivamente. Pero hemos hecho. A ver, yo entiendo, Ramón, que tú eres del PSOE, igual que Paje, y tienes que defenderlo, pero Paje, eso es verdad, tardó mucho en reaccionar y no siempre de la manera más acertada. O sea, lo que hizo en la primera hora Emiliano García Paje con los médicos y con el sector sanitario, de tenerlos ahí trabajando, no darles EPIs, eso realmente... ¿Pero eso fue Emiliano solo? ¿No fue en ninguna región más pasó? A ver, pasó en muchas regiones, pues pero entonces, yo hablo de nuestra casa. Porque no estábamos preparados, hombre, pero porque sí, por los santos. Vuelvo a repetir. ¿Quién iba a esperar que nos azotara esto de la forma que nos azotó al principio? ¿Qué pasa? Que, vamos a ver, ya no voy a hablar de... ¿Díaz Ayuso lo ha hecho mejor que Emiliano?
A Díaz Ayuso directamente lo ha hecho mejor que un Emiliano. desastre. ¿Cómo gusta Díaz Ayuso? No, digo Díaz, bueno, y te puedo nombrar a cualquier otro. Si me da igual. Ha tenido medidas acertadas y medidas desacertadas. Pues igual que Emiliano, todo, igual que el presidente de Murcia y el presidente de Valencia. Exactamente igual. La diferencia es que el ejemplo que ponía Mario, en el sector sanitario, mientras que unos lo reconocían, otros decían que es que hay algunos que no trabajan y se están haciendo fotos y vídeos y que deberían de trabajar más. Y recuerdo una entrevista hecha en Telecinco incluso negando la evidencia. Entonces, yo creo que no deberíamos devolver y enfocar esta tertulia ya en esos meses. La habéis sacado vosotros, yo estoy un poco... Por eso, pero antes tengo que contestar a lo que no comparto, entonces, bueno, pues así. Efectivamente, pero bueno, no podemos dejar... Vale. Yo personalmente, como siempre os he dicho, yo esto lo veo como un mal mundial. Claro. Entonces, analizarlo desde el punto de vista del ayuntamiento hay que hacerlo, lógicamente, porque son decisiones que hay que tomar y muy rápidas. Pero son decisiones que yo tomaría a nivel general desde mucho más alto. Y ya no digo desde la presidencia de un país, sino incluso más allá, desde Europa, porque al fin y al cabo, a ver, las medidas que podamos tomar es lo que decía de las PCR, es importantísimo. Y si pudiéramos hacer todos los días o cada 2 días 43 millones de PCR sería maravilloso. Pero al final no vale para nada. Si hacemos en Ellín, vamos a poner, el ayuntamiento decide de su remanente hacer PCR. Si hace 33.000 pruebas, nos hace una cada ellinero. Al día siguiente ya tenemos la duda otra vez. O sea, ¿por qué? Pues porque hay movimiento, entra gente, sale gente, entra de otras comunidades. Con lo cual, visto lo visto, o vienen soluciones desde más arriba, o la verdad nosotros son pequeños parches los que se pueden poner a nivel de población, ¿no? Claro, de hecho, la prueba la tenemos que decimos, bueno, es que claro, a nosotros los españoles nos gustan mucho los bares, estar en la calle y tal. Sí, nos gusta, siempre ha sido una de las cosas buenas, ahora no vamos a criminalizarla. Pero hay otros países donde tocan a un bar cada 2 millones de personas y tienen también niveles muy altos de contagio. Entonces, me da la sensación algunas veces que ni se conoce todavía este virus y que cada vez sabemos menos de él. Entonces, son decisiones que lógicamente aquí pues estamos hablando a nivel municipal y son pequeños detalles, ¿no?, dentro de lo que es la vorágine de cosas que están pasando en torno al coronavirus, ¿no? Que es importante, lógicamente, la labor de un ayuntamiento, de quien toma las decisiones, como también de la oposición, pero que al fin y al cabo es una gotita. Somos la primera línea de combate. Que al final pero según Emiliano García Pajes, con barrer un poco las calles y desinfectar, valía. Si es que al final es hacer inciso en que tenemos un presidente regional así. Cada uno juega su papel. Es importante la actitud de unión que se tiene y creo que aquí, en lo que concierne al Ayuntamiento de Ellín, se han tomado medidas que han sido en positivo y ha tenido medidas que son acertadas. Hay que corregir y hay que seguir escuchando a la gente como se está haciendo para seguir actuando en pro de ello y que se reivindique lo que no llega ya a hacer y no puede hacer la administración local. Estamos hablando ya de otras administraciones, como bien dice José Aurelio, en que a nivel regional y a nivel nacional y ya incluso más, estamos hablando de bajar el IVA de las mascarillas, estamos hablando de bajar impuestos, todo eso son medidas económicas, pero es que a nivel sanitario, a mí lo que me parece ya extravagante es que se hable de la sanidad que había hace 10 años para no reconocer la carencia que existe desde hace 5 años o que están en las decisiones malas que se están tomando ahora. Entonces, aquí lo que debe prevalecer, sea la administración que sea, es el sentido común. Ante el desconocimiento, una persona o una administración que va con sentido común, y de eso se sabe aquí en Ellín, hay que reconocerlo porque han habido medidas muy buenas. Entonces es muy garantizante que el resultado sea bueno al final. Entonces mucha gente llega a tener un caos de incertidumbre que no comprende porque no ve sentido común en muchas normas que le están imponiendo y que van cambiando y que se van corrigiendo, y al final todo eso llega a la situación de crispación que tiene el personal. Aquí en Ellín lo que vamos a hacer es intentar, como concejales, y creo que Ramón debe hacer como alcalde, reivindicar a las altas administraciones
No peleas ni juegos políticos, sino medidas concretas y objetivas que son de sentido común. Y eso es lo que se le pide por parte de la ciudadanía y por eso nos van a tener al lado apoyándolas. Muy bien, en fin, Antonio me pedía la palabra. Vamos, si queréis, vamos a ir cerrando un poquito este tema. Ya nos decía Ramón García que seguramente no cambiamos de nivel, seguiremos en el nivel 3. Estábamos esperando que llegara el momento de que se nos dijera bajamos al nivel, nivel o a la fase 2. Si veis las cifras, la semana 40, estamos en la 46. El nivel más alto que hemos tenido de problemas en el Los hospital. últimos datos son de la semana 44, más que son. Sí, creo que son. ¿Vale? La semana 43, en principio aparecían 130. Y ahora, cuando se ha actualizado la semana 44, han aparecido 147. Es decir, la semana 43 volvimos a subir definitivamente a 147. La semana 44 estamos en 147. La semana 45, ¿vale? Nos van a dar unos datos aproximados de esa semana, pero seguro que van a subir otra vez los datos de la semana 44 ya de forma definitiva. Es decir, no se van a quedar en 147, sino que será alguno más. Entonces, desgraciadamente, estamos subiendo y esto lo tenemos que parar, pero lo tenemos que parar entre todos, de verdad. Es que esto, me duele la boca de decirlo ya en ruedas de prensa. Esto es una cosa personal de cada uno. Aquí no hay vacuna todavía que valga ninguna. O sea, no hay vacuna. Y toda la vacuna que no nos pongamos nosotros por nuestros medios no va a servir absolutamente para nada. O sea, después sí, llegará el año que viene, llegará marzo, abril, cuando llegue, y esos 1.300 millones de vacunas que ayer anoche vi en el telediario de la 1, pues estarán o no estarán, serán más efectivas o menos, no lo sé lo que pasará. Si nos tocará alguno de esos 1.300 millones, algunos tendremos suerte de pillar una vacuna, o no, porque tampoco lo de la suerte es relativo. Claro. Te puedes sentar bien o te puedes sentar mal. O sea, claro, entonces, bueno. Esa vacuna, Ramón, yo he oído esta mañana en la radio que estaba al 50%. Yo anoche, lo que vi en el telediario era que tenía un 90% de efectividad, que la segunda dosis, a partir de los 21 días ya se notaban los efectos. A mí eso me da mucho repelús. El 90%, cuando una vacuna están años y años y años probándola, y estamos hablando de meses. Pero, José, volvemos a lo mismo que hemos empezado a hablar antes. Es que en 7 meses... sí que yo ahora mismo, de verdad, de 90% de efectividad. Hablo ya del mes de marzo y abril. Hablo del mes de marzo y abril. Ya han pasado tantas cosas que yo me creo que hace ya 3 años. Es que lo veo como un pasado lejano. Lo que pasó en marzo y abril. Yo ahora mismo en mi recuerdo lo tengo como si fuese algo que de verdad. O sea, porque es que han pasado en 7 meses. Ha pasado tantas cosas y tanta acumulación de noticias. Lo del tema de la incertidumbre que decía antes Alimentario. Lleva razón. ¿Pero por qué? Pues porque somos 17 comunidades autónomas. Antes, al principio, cuando el estado de alarma... Sí, pero, Antonio, escucha. Cuando el estado de alarma lo decretó el gobierno, ¿vale? Muchos partidos políticos, no voy a dar nombres, en la segunda vez que fue al Congreso, o la tercera, dijeron, hasta aquí hemos llegado. Hay que darles competencias a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, ¿vale? Ahora se le da competencias a las comunidades autónomas. Y ahora volvemos a decir que no, que es el gobierno que tendrá que asumir las competencias generales. Leche, ¿en qué quedamos? Ahí viene la incertidumbre viene, pero es que la generamos nosotros, a nivel político, todos. Yo no estoy culpando a nadie, todos. ¿Por qué? Pues porque unas medidas en Murcia, otras medidas en Castilla-La Mancha, otras medidas en Madrid. ¿En qué quedamos? O el gobierno central coge las riendas y dice, señores, hacemos como hicimos en marzo, y aquí nosotros somos los que cortamos el bacalao. Después llegan los presidentes autonómicos de un partido o de otro, me da igual, y se quejan. No, es que están usurpando mis competencias como presidente de la región o presidenta. No, vale. Y cuando te ves hasta el cuello, entonces pides mama, papá gobierno, que estoy agobiado. Claro. Esa incertidumbre, Ramón, también viene dada por la cantidad de mentiras, de datos incorrectos que nos ha estado dando este gobierno desde el principio de la pandemia. O sea, tenemos los peores datos de la pandemia. Era vivir el día a día. Claro. Era vivir el día a día y dar noticias sobre la marcha, una tras otra. Eso no es mentira. Y cuando decimos que todas las medidas se han tomado por un comité de expertos, que luego ellos mismos han reconocido que no existía, eso no es mentir. Eso no es mentir al ciudadano. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que cualquier escándalo de esta índole, que es mucho más grave de lo que realmente la gente se lo llega a tomar, estamos normalizando tanto la mentira y la manipulación. Pero todos.
Bueno, pues Pero puede que todos, todos, ¿eh? todos, Puede que todos. Todos, sí. Pero en este momento... El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vale. Es que ha sido un escándalo detrás de otro y vale. tendemos a normalizarlo. ¿eh? Pero mira, Antonio, vosotros que sois tan del corazón, de la bandera y de la patria y demás, ¿sabes lo que te digo? Por supuesto, yo me siento súper orgulloso de mi país. Y yo también. Escucha, y yo también. Y el sentimiento de pertenencia. Escucha, sin ser de voz, también. O sea, también. Vale, yo no llevo pulsera, pero también, te lo puedo asegurar. Que más español que yo, pues seguramente... Ramón, ¿cuántos años, vale. cuántos Escucha, años sí. hemos estado estigmatizados Vale. los que hemos querido llevar a nuestro país por delante? Nada. Hemos estado estigmatizados gracias a la izquierda de este país. Sí, sí, Ramón, es así. O sea, pero escúchame. la verdad no tiene nada más que un camino. Lo que te iba a decir, ahora mismo, esto, pues voy a repetir, vosotros de verdad que sois, que hacéis gala de ser tan patriotas como sois, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora mismo, Yo lo todos, soy, ¿eh? Escúchame, todos, y ya no hablo a nivel local, yo me voy más arriba, a nivel general, ¿vale? Es apoyar, o por lo menos intentar presentar propuestas y demás, y que esto saliera adelante como fuera. Y dentro de 2 años y medio habrán elecciones y cada uno votará en conciencia lo que le dé la gana. Y habrá un presidente del gobierno blanco, verde o amarillo. Me da exactamente lo mismo. Pero teníamos que estar ahí mismo en esa línea. Esa es la línea. El problema, Ramón, es que en esa línea. cuando se presentan propuestas y la única contestación por parte del equipo de gobierno es ultraderecha, eso es poco constructivo. Cuando te están dando... ¿Tú crees, Antonio, que una moción de censura en estos tiempos... no hay motivos para censurar a este gobierno. Bueno, pues hay vicejos que Hay decís solos. Hay motivos. Pero no es el momento. Pero intentar derrocarlo y desestabilizarlo es la peor idea en esto que estamos viviendo. La peor idea. Y eso te lo digo, Antonio, que yo en otras veces te he apoyado, pero en esto no te puedo apoyar. Eso ha sido un ardid político para meterle un embate al PP y distanciaros del PP, que es vuestro enemigo natural. O sea, eso es un juego político. ¿Tú crees que es así? No lo creo, es que lo es. No, es que a los hechos nos remitimos. Antonio, habéis estado 3 meses... Te has metido tú solo en un jardín. Escucha, el PP tenía más opciones de voto, o sea que... Pero ¿por qué nos tiene que meter el bolso en el Bolaveste? Es que Vamos a ver, nosotros... vamos a ver. Ahora mismo Mira, lo que tiene... habéis estado habló 3 meses... con Casado para que liderara él la moción de censura. Pero que es que una Pero- moción pero de ¿por censura qué va en ahora contra es del la PP? peor Pero va idea en que se contra del puede PP, tener. Pero ¿qué nos está diciendo Vox? Que nos marca a nosotros la agenda y lo que tenemos que opinar del Partido Popular. Hasta ahí hemos llegado, Antonio. No, sí, ya sabemos que, que sabemos en la posición que está el PP. Ahora mismo está en el centro derecha moderado. En el centro derecha moderado. Tirando ya. Y os ha salido el a tiro por polemizarse. la culata. Y ha sido muy astuto Ramón por sacar la moción de censura y echar el balón fuera. Ya está. Pero casi sin querer. yo vuelvo atrás y cuando se quería dilatar el estado de alarma para seguir tomando decisiones que no tenían nada que ver con la sanidad ni con la pandemia, pues el Partido Popular frontalmente dijo que no, que hasta ahí hemos llegado igual. Y como tiene personalidad propia y es la alternativa de gobierno a nivel nacional, al Partido Popular no le va a marcar la agenda nadie. Claro. Y ya está. Y me encantó porque me creía que iba a pasar la moción de censura de puntillas para nosotros porque estábamos más pendientes de los problemas reales que tiene nuestro país y a nivel general que estar 3 meses publicitando una moción de censura fracasada desde el principio y al final tuvimos la suerte de encontrar un Pablo Casado más presidenciable que nunca y el partido que está a la derecha de él y más rancio que nunca. Hombre, y ahora lo que tenemos que hacer es escucha, seguir... más presidenciales no lo sé, pero a mí, por ejemplo, me sorprendió. O sea, y me sorprendió para Claro, bien. claro. No esperaba Porque ya está discurso bien. tan Un bueno. socio, ya está bien. un socio de gobierno. Ya está bien. Ya estaba bien. Bueno, lo que sí que está claro es que tu presidente Pablo Casado, en el discurso de la moción de censura, le dejó muy claro a muchos de sus votantes su posición de centro izquierda. Porque tú lo dices. Pero que se ve. Pisándose el terreno. mira, el terreno. Lo que está claro, perdona, es que la gente ya está harta de demagogia política. Sí, lo que quiere son acciones, hechos de unión. Y que seamos hoy un equipo y que, como ha dicho antes Ramón, presentemos propuestas, ayudas y hagamos lo que hay que hacer entre todos. Que hoy ya, a día de hoy, la gente
está cansada del PP, está cansada de Ciudadanos, está cansada del PSOE, está cansada de Vox y está cansada de todos los grupos políticos, de Esquerra, del PNV y de todos. O sea, absolutamente de todos, de Bildu. Lo que quieren es que nos olvidemos de la política y que intentemos presentar las mejores acciones posibles para salir de esto. Así que olvidémonos de la política y creemos, intentamos... ¿Y tú crees que eso va a pasar? Debería pasar. Y si no sucede, y si se hace demagogia política aprovechando esta situación que estamos viviendo, eso sería una vergüenza y sería un ejemplo muy bajo de la política de yo creo que lo tengo claro. Dentro de 2 años y medio, o de 2 o de 1, van a haber elecciones y es el momento en el que a todos las elecciones, a todos nos pasan factura, a todos, para bien o para mal, pero al final el examen que pasamos cada 4 años es ese de las elecciones. O sea, eso está más claro que el agua, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos, ahora mismo ya no estamos en los tiempos del año 84, 85, 86, en el que aún estábamos que las personas no es que fueran analfabetos, pero que mucha gente votaba, ahí sí votaba mucha gente con el corazón, mucha gente votaba con el corazón, de decir, bueno, yo soy de uno y soy de uno hasta la muerte, lo haga bien o lo haga mal. Pues eran más voto de partido que voto de otra cosa, y sin embargo ahora la gente, cualquier ciudadano, aunque tenga su corazoncito, pero muchas veces se lo piensa mucho a la hora de votar y sabe muy bien qué es lo que vota y cómo lo vota y hace un examen de más o menos de la gestión que se ha hecho durante 4 años a todos los niveles, empezando por el ayuntamiento y terminando por el gobierno central, ¿no? Y al final es así. Y yo creo que en estos momentos de estos 7 meses que llevamos, o 8, que esto, yo llevo muchos años en esto y te puedo asegurar que estos 8 meses, y te lo digo ahora ya sin bromas y sin historias, están siendo los peores 8 meses que llevo como político, los peores, porque es una incertidumbre total y absoluta, porque lo sé y lo tengo muy claro, que cualquier decisión que adopte es mala para la gente. Mala entre comillas me refiero. Que tiene sus consecuencias. Hay consecuencias y hay ciudadanos que las entienden, otros que aunque las entiendan no las comparten y otros que les digan lo que les digan, les da igual. O sea, entonces es muy difícil, de verdad, muy difícil. Y yo los 2 meses y medio que me pegué día tras día en el ayuntamiento, cuando estábamos confinados, ¿vale? Yo llegaba un momento que yo me iba más al ayuntamiento, iba algunos días inclusive, porque en mi casa yo tenía una inseguridad bestial. Yo en el ayuntamiento me sentía seguro de que, aunque no hiciese nada, ¿vale? Pero el estar allí era como decir, bueno, tengo los mandos del timón, ¿no? Pero es que en mi casa me hinchaba a coger el teléfono, a mandar WhatsApp, a hacer cosas, y era una inseguridad. Llegaba a las 6 de la tarde y me entraba un estado de nervios bestial, pero porque me asomaba al balcón y es que no veía nada. Era un desierto. Salías a hacer palmas y a los 5 minutos te volvías otra vez para adentro. No podía, una sensación, una impotencia y una soledad, que es lo que he dicho antes, grandísima, ¿no? Y sabiendo encima que las decisiones que adoptaras eran no perjudiciales, pero bueno, cada uno lógicamente no a todo el mundo le viene bien, y de verdad que eran muy complicadas. Y eso sí, hoy hablabas de una cosa y al día siguiente sabíais que teníamos que salir casi a cambiar lo que habíamos dicho el día anterior, porque no te daba tiempo a pensar, era inmediato. Yo tuve que salir deprisa corriendo a comprar colchones por si acaso le hacían falta colchones y somientes al hospital. Iba yo a esperar que me llamaran de Albacete o de Toledo para que tuviéramos nosotros un par de sitios acondicionados para si hacían falta. Pues no, yo estaba en contacto con el gerente del hospital y sabía cómo iba la cosa y dije, a mover, ¿no? Y limpiamos el Cruz de Mayo de arriba abajo por si hay que meter pacientes, que no eran pacientes de COVID, eran pacientes de los que ya salían más o menos sanos, como su última etapa en el hospital, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, pues se hizo lo que se tuvo que hacer. ¿Cómo? Deprisa y corriendo. ¿Nos equivocamos? Segurísimo. Pero también creo que hicimos cosas, en algo se acertó, ¿no? Y bueno, y en eso hemos dedicado todo este tiempo prácticamente. Vamos a aparcar un poquito el COVID, vamos a aprovechar los 15 minutitos que nos quedan de programa hablando de gin y de otras cosas. Sí, yo siempre he dicho que aquí venimos más en clave local, del COVID, de verdad. No, la verdad que el tema es que es importante y lo que decíais, ha habido cambios en los últimos minutos, como aquel que dice que teníamos que tratar, ¿no? Y son situaciones pues que aprietan un poquito más la tuerca, ¿no? A todos, ¿no? De esta forma, José, no te quejarás, que hoy estás hablando poco. Yo hoy estoy escuchando. ¿Vale? Hoy además
me ha parecido muy interesante, ¿no? La forma en la que se han tratado los temas. Yo creo que hemos sacado conclusiones muy importantes, ¿no? En esta tertulia y incluso de comportamiento, diría yo, de cara al futuro más o menos próximo, ¿no? De cómo llevar esto a nuestro nivel, ¿no? Porque, claro, hay otras situaciones que se nos pueden ir un poquito de las manos, ¿no? Pero hay otros temas importantes. En la actualidad el Ayuntamiento no está centrado exclusivamente en el COVID. Por ejemplo, me comenta un oyente que aclaremos esto de los pinos, que por qué se van a cortar pinos que llevan toda la vida entre nosotros. Pues si queréis tratamos ese asunto y cualquier otro que creáis es importante para nuestros oyentes. Yo de verdad, si no le importa, le daría la palabra técnica al inventario. No, hombre, yo puedo ir al grano, y además yo voy muy directo. Es decir, el parque está muy complicado ahora mismo, tenemos casi el 50% de los pinos que están totalmente perdidos, que están enfermos, con un grave riesgo de caída, ¿vale? Y que una de dos, o adoptamos decisiones hoy o podemos quedarnos sin parque mañana, pero un mañana muy próximo, ¿no? Y aparte de eso, la peligrosidad que conlleva. O sea, ahora mismo, yo creo que todos hemos pasado por el parque un día de viento, todos hemos visto imágenes como la que yo presenté en la rueda de prensa de un árbol caído hacia la calle Obispo Luis Amigó, que si en ese momento hubiera pasado un vehículo por allí con sus ocupantes, hubiera pasado una familia andando o incluso podía haber caído en las casas de enfrente, había ocasionado una desgracia de la cual hoy seguramente nos estaríamos lamentando. Entonces, la decisión que se ha adoptado ya se adoptó en el año 2018, se aprobó en este caso con los remanentes líquidos de tesorería, se aprobó el destinar una partida para hacer un informe técnico del parque, de la situación del parque y cómo se podía sanear, ¿vale? Ese informe ya lo teníamos, no sé si fue en el mes de febrero o marzo, ¿no, Parlamentario? Además se quedó convocada la comisión para poderlo ya ver en aquella comisión. Lo que pasa es que ya no llegó el confinamiento y ya a partir de ahí no se pudo hacer nada hasta ahora que hemos vuelto a desempolvarlo, pero más que nada porque vemos la urgente necesidad de tener que actuar. Y es lo que hemos hecho, no hay otra cosa. Ya técnicamente Armentario sabe mucho más que yo y lo podrá mejor explicar. Armentario, yo siempre he escuchado de los mayores del lugar, como se suele decir, que los árboles del parque estaban mal plantados, que había demasiados y por eso crecían tanto, ¿no? No sé si eso será así o no será así, ¿no? Pero que crecían tanto porque buscan la luz y como unos a otros se tapan, por eso esa altura descomunal de los pinos. No sé si esto es así o no. Sí. Yo lo he oído muchas veces eso. No iban por mal camino. Hay que aludir al sentido común. Como hablábamos antes, a nivel sanitario, pues aquí en este caso también. Nosotros siempre hemos dicho que de manera subjetiva todo el mundo sabe que a pesar de tener un parque precioso, que es el pulmón verde por excelencia de Llín, quizá la mejor obra urbanística que se haya planificado en todo nuestro casco urbano después de la Gran Vía, y es una joya que cada corporación ha hecho mejoras, ampliaciones, actuaciones en definitiva, y el parque es un ente vivo, es un inmueble vivo por la propia plantación. Si al principio, en los años 40, en el 42 creo que al final acabaron por plantarse ese bosquete, era un bosquete de pinos inaccesible, que desde fuera disfrutaba la gente de ellos. Eso lo dice el libro que escribió Antonio Callejas en ese gran... es un libro para muy didáctico, para terminar de entender cómo nació este inmueble. Y fue 5 años después cuando se empezaron a planificar los paseos y la evolución de podas, y se ha ido paulatinamente tratando. Ese parque está asentado en tierra de bancales antiguos y eran regados con agua de la fuente principal. Y llegó a ampliarse esas 2,5 hectáreas a tal punto que incluso diseñaron un pozo para aumentar la capacidad de agua y de riego. Mejor o peor, lo que hoy tenemos es una evolución de parque envejecido y inseguro e inseguro. Tenemos un parque que la mitad del invierno se pasa cerrado por riesgo de caída, por viento, por meteorología adversa, y es un parque que no podemos disfrutar en condiciones. Tenemos, por las condiciones intrínsecas que tiene la especie de pino, una presencia de
de procesionaria, que es el gusano que produce urticaria también a los que vamos por ahí por el parque. Y en definitiva tenemos un parque que había que hacer y había que actuar en él, igual que han hecho todas las corporaciones que han sido sensibles con esta gran joya que tenemos en Ellín. ¿Qué pasa? Ahora lo que toca es confirmar de alguna manera seria, objetiva y técnica qué es lo que realmente había que hacer en el parque. Para eso, el Grupo Municipal del Partido Popular lo que hace es recomendar para que exista esa partida que ha comentado Ramón y que se encargara un estudio exhaustivo por gente, compañeros míos, ingenieros técnicos forestales, y que hicieran un estudio exhaustivo, pino por pino, del estado sanitario y del riesgo que corría cada uno de ellos. Entonces, en base pino por pino. Pino por pino. Cada uno de los 589 pinos que forman parte de esas 2,5 hectáreas han sido escaneados, han sido estudiados, y de ahí el coste que ha tenido el proyecto, que ha sido un coste, pero bueno, al final las conclusiones de ese proyecto, de ese estudio, han determinado que sufren riesgo de caída inminente, no ya sin necesidad de que haya meteorología adversa, 277 pinos. Ese crecimiento en el que el pino ha tenido la ayuda del riego, y hay que sumarle que ha sido una masa forestal que, por el hecho de estar en un entorno urbanístico y querer disfrutar de él y de las pistas, han sido podados en exceso. El pino carrasco no está diseñado genéticamente para tener nada más que un tercio de copa, o las copas tan someras que tienen. Necesitan del ramaje intermedio para poder guardar equilibrio, porque el propio peso de una copa arriba, con la envergadura y la altura que han cogido, pues ya de por sí les hace inestables. Y por último, esos últimos que han sido dominados, al final tienen que buscar la luz de alguna forma. Entonces, sobre todo los que dan a la calle Obispo Luis Amigó y a la calle Gran Vía, pues han intentado buscarla, aunque fuera de forma lateral. Y eso provoca una inclinación que la hace totalmente inseguro y que corre riesgo para las personas. Y esa es la conclusión, que la gente de Ellín lo que podría hacer es, el ayuntamiento, de forma didáctica, ofrecer el propio proyecto para que vieran lo que nosotros hemos visto en la Comisión de Medio Ambiente y, como decía antes Ramón, que se pongan en nuestro lugar. Y la decisión unánime que tomó la Comisión de Medio Ambiente, que forma el Departamento de Medio Ambiente, junto con la encargada de Parques y Jardines, Belén, escuchamos atentamente las conclusiones de este proyecto, y una vez que tienes en conocimiento de ese riesgo inminente, lo que no va a hacer ninguno de los que estamos ahí en esa comisión es ser cómplices de que hubiera uno de esos pinos que cayera y provocara daños materiales y, aún peor, daños personales. Ante esas conclusiones hay que actuar, no es un capricho. Y, de hecho, por eso la oposición ha cerrado filas con los que hoy gobiernan, por la gravedad que entendemos que tiene el asunto. Dicho esto, las tareas se tienen que hacer... Menuda clase de ciencias naturales que nos acabas de pegar, ¿eh? No, si al final estamos hablando de... El que sabe, todo así. Y luego, por mucho que hubieran crecido los pinos de manera normal, la evolución del bosque, del pinar, necesita de tener cada día una densidad menor, para que el pinar, a la edad que tiene, de unos 78 años de plantación, la densidad por hectárea está en 80 pinos. Y aun con la corta, va a quedar una densidad por hectárea de 140 pinos. Entonces, que no se alarme la gente, porque el impacto visual y la densidad no es tal que no va a desaparecer la masa, y es algo que, si no ahora, se tendría que haber hecho antes. Claro, sí. Y aparte también una cuestión de que posiblemente dentro de ese 47% hay zonas que van a quedar más despobladas y que habrá que ver si se reforestan o no, o qué. O sea, primero hay que hacer el saneamiento, y una vez que esté hecho el saneamiento, el parque va a llevar diversas fases, que además nos comprometimos desde el gobierno con todos los grupos políticos a que esas fases que se vayan cubriendo. Es decir, a ver, lo mismo ahora el parque
no sé, pensamos en darle otra fisonomía, otro, no sé, otro aspecto, no sé, en fin, son fases que vamos a tener que ir poco a poco trabajando entre todos, y obviamente, lo que he dicho anteriormente, algo muy importante, a lo mejor hay una zona que se queda pues prácticamente despoblada de pinos y no la vamos a dejar así, habrá que repoblar, ver qué clase de pino se planta, etcétera, etcétera, para que el parque siga con su imagen, nada más que un parque saneado y principalmente un parque seguro y que valga para todos. Lo he dicho muchas veces, si me lo permitís, yo lo digo una vez más, ahora que se va a intervenir en el parque de esta manera tan importante. La envidia que me ha dado siempre ver otros parques por ahí, sobre todo en grandes ciudades, con jóvenes sentados, tumbados incluso en el parque y tal, me ha dado siempre muchísima envidia. Lo he comentado muchas veces en este programa, y yo, el tener un parque tan bonito, tan grande como el que tenemos en Ellín, para que corran perros y caguen perros, yo de verdad, si se le puede dar otra vuelta y que sirva para eso, porque parece que se pusieron las vaguillitas estas para que no saltaran las personas, pero para que estén más tranquilos los perros, que usemos ese parque. Yo sé que cuesta mucho mantener el césped de forma y demás, civilizada, pero de forma civilizada, que se exija civilización a la hora de utilizarlo, claro. pero que lo utilicemos los seres humanos, que disfrutemos de él, que no sea para perros, que yo no veo mal. Por la mañana cuando yo paso por ahí, cuando está abierto y hay un montón de perros muy tempranitos ya corriendo, también es bonito, pero que el uso sea para el ser humano, no que para eso son los parques. Sí, estamos ante esa etapa, se abre, y que en esta legislatura se haga lo que no se ha hecho en los últimos tiempos, que es la tala de árboles, que es necesaria por densidad, pero ya por seguridad. Ya, repito que nosotros no queremos ser cómplices de que se ocurre algo. Prefiero escuchar o leer opiniones que son tan dispares como respetables, pero prefiero participar en esa tala que es necesaria. Y a mí, además, es que no puedo hacer política de esto como se hizo en su momento con el vallado perimetral que se hizo del parque, que al final se ha demostrado que es una cosa que era necesaria, que queda muy estética. Escucha, el que más supuso aquello fui yo, y reconozco que fue un error por mi parte. Nosotros no vamos a esperar 20 años para reconocerlo, sino que desde el principio... que ya lo reconocí antes, Armentario, no espera 20 años, que ya lo reconocí antes. Bueno, yo José Aurelio, te digo... No pasa tanto tiempo. Al hilo de lo que tú decías, yo he visto parques donde en noches de verano se han hecho obras de teatro, se han hecho conciertos, y la gente ha ido a tomarse algo, a cenar allí, si se han llevado un bocadillo, una cesta de picnic, una cerveza, y han podido ver en una noche de verano una obra de teatro o un concierto, y realmente eso es un disfrute. O sea, que no haya tenido esa experiencia en un parque es un disfrute. Entonces yo muchas veces lo he pensado, que eso me da pena que no exista en nuestro parque de Ellín. Por eso yo he dicho que es una oportunidad también buena esta, ya que las circunstancias nos obligan, de en posteriores fases pues darle otra línea al parque, que, como tú dices, permitiendo que pasen perros, pero que también se dedique más al ser humano y a las personas que vivimos en... Uy, eso ya es más difícil. Si entran perros y seres humanos, ya... Fíjate que eso no es posible ni en el jardín. En el jardín, la de niños que se han ido con el pelo y la ropa llena de caca. Porque, claro, los perritos también tienen que subir al césped. Es complicado eso de una unión ahí, utilizando el mismo lugar, perros y humanos. Si acotas una zona solo para perros... Eso sí. Ahí ya... Lo hubo. Ya lo hubo. Y fue un desastre aquello. Pero pues mira, yo que a mí me gustan los perros, pero creo que debe primar el ser humano. Y me manifiesto en ese sentido. Bueno, a mí me gustaría, más que nada, aclarar por el malentendido que ha habido en redes sociales sobre el voto de Vox Ellín en el tema de la remodelación del parque, de la tala de pinos. Vamos a ver, nuestro voto fue en sentido de abstención al tema de la intervención en el parque, porque si bien estamos de acuerdo totalmente con el estudio que nos dice que en la situación que está el parque, de peligro inminente de caída de árboles y demás, pues no estamos de acuerdo en que se tenga que hacer con esa urgencia, dado que nos queda escasamente un mes para terminar el ejercicio, y que se tenga que coger el dinero del remanente de tesorería. Entonces, por eso, en responsabilidad,
pues votamos absteniéndonos a ese punto y votando en contra del segundo punto del Pleno, que era precisamente pues el utilizar el dinero del remanente de tesorería. Aunque Ramón bien nos dijo en el Pleno que fue más bien una cuestión de comodidad de utilizar el remanente, porque sí que había consignación presupuestaria, pero que eran muchas partidas y que, pues fue una cuestión de comodidad y que ese dinero va a revertir otra vez al remanente de tesorería. Entonces, yo aquí me encuentro con una incongruencia. Si tenemos un informe de intervención en el que nos dice que es acorde a ley utilizar remanente de tesorería, porque, como bien sabemos, el remanente de tesorería se utiliza cuando o existe una urgencia y en ese momento no hay consignación presupuestaria, o sea, no hay dinero líquido para poder llevar a cabo ese tipo de obra. Entonces, pues, hay una incongruencia aquí. O sea, sí, ahora te la explico si quieres. Venga, explícamela. No hay ningún tipo de incongruencia. Esto es como dice Mota, las que entran por las que salen. Y en este caso salen 174.000, pero van a entrar otros 174.000. Me explico. Es decir, ahora mismo hay partidas suficientes en el ayuntamiento como para ir quitando créditos de esas partidas para generar una partida única que sea para el arreglo del parque. Lo que pasa que no ya tanto en sí por comodidad, a lo mejor me expresé mal, pero sí que es cierto de que ese tipo de partidas, en principio, lo prudente es no dejarlas a cero, porque aunque queda muy poco para terminar el año, pueden surgir cualquier tipo de imprevisto, porque, no sé, en la partida de parques y jardines, por ejemplo, a lo mejor hay un sobrante ahora mismo de 2.000 euros. ¿Se podrían quitar esos 2.000 euros? Sí, pero nos quedan 2 meses. Tú no sabes en estos 2 meses qué es lo que puede pasar. Después, si dejas la partida a cero, el problema que viene después es que cuando tú encargues comprar 2 macetas, por ejemplo, vamos a lo sencillo, y venga la factura, esa factura no tendrá crédito, con lo cual ya tienes un problema. Ya has comprado sin tener crédito en la partida, y por otro lado, después tienes que llevarlo a un expediente extrajudicial de crédito y tienes que levantar un reparo de intervención. Entonces, lo más cómodo o lo más útil o lo más sencillo de actuar es decir, tengo un remanente, sé que ese remanente que he cogido ahora seguro, más segurísimo, va a estar de sobrante en el presupuesto 2020, por lo tanto, es verdad, cojo 174.000, pero pongo 174.000. Entonces Ramón, el informe de intervención no es correcto. ¿Cómo va a ser correcto? Pues, hombre, estamos hablando de una cosa es el informe técnico y otra cosa es la práctica. Lo que te dice la práctica. Pero dice, cuando hay que realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto claro, pero es que tú tienes en cuenta que la interventora en este caso te va a informar de un aspecto técnico. Y otra cosa es la práctica que nosotros como políticos o como gestores tenemos que llevar a cabo. O sea, yo no me estoy saltando ninguna norma, estoy aplicando la lógica en este caso. Es decir, ¿puedo dejar 30 partidas a cero para hacer una de 174.000? Sí. ¿Eso está bien pensado? Pues no, sencillamente no, pues porque, repito, no sabemos qué es lo que puede pasar en estos 2 meses que quedan todavía para acabar el año. Entonces, lo más lógico Ramón, nos queda escasamente un mes y medio. Bueno, aunque te quedara un día, quedara un día... Pero entre que se licita la obra, sí. se da la obra a la empresa pero es que si se ejecuta la obra, vamos a ver. ¿Cuántos meses van a pasar? Pero es igual. ¿Cuándo realmente se va a efectuar el pago de la remodelación del parque? ¿Ves cómo es que no entendéis la cuestión? Es decir, yo ahora mismo, Antonio, escúchame, si yo no tengo presupuestados esos 174.000 euros, el ayuntamiento no lo puede sacar a licitación. Claro. No lo puedo sacar. Entonces, si yo me espero a aprobar el presupuesto 2020, a que el presupuesto, 2021, a que el presupuesto se publique y entre en vigor, nos vamos al mes como mínimo al mes de febrero. Y entonces el mes de febrero ponte a licitar, a hacer el pliego de condiciones, licita la obra y hazla. Y te metes en el verano. Lo que no queremos es llegar al verano, por lo menos, como dice el comentario. Si es un parque que desgraciadamente en invierno lo tenemos cerrado, casi el 50% siendo benévolo de los días,
leche, por lo menos que en verano lo podamos disfrutar, y lo que queremos es precisamente no llegar al verano, y que lo podamos hacer con tiempo suficiente, aparte también de que tenemos que aprovechar la coyuntura, de la desgraciada coyuntura en este caso del COVID, y que lo tenemos cerrado para poder actuar en él, porque si lo tenemos cerrado ahora y lo cerramos también en marzo, y en abril, y en mayo y en junio, pues vamos a estar un año sin disfrutar de parques ni sin al disfrutar final, de nada. mira, Antonio, Es un aspecto técnico, meramente técnico, no es otra cosa. Aspecto técnico de contabilidad. Esperemos que sea así, esperemos que sea sí, pero así, escuchamos porque un creo que la situación económica y sanitaria que estamos, vale. debemos de ser cautos con el dinero del pero ayuntamiento. te puedo asegurar que no es ningún lujo, ni ningún capricho el invertir, no gastar, el invertir. Ramón, que de antemano quede, que lo he explicado ya, que nuestro voto con el tema de la actuación en el parque es favorable. Vale. O sea, que estamos totalmente de acuerdo. Pero, en lo que no estábamos de acuerdo es en el uso del dinero de las remanentes. Pero aún así, agradeciendo a todos los grupos políticos, incluso a vosotros, en la atención de que el proyecto no haya tenido ningún tipo de pega a nivel político, agradeciéndolo, vosotros, además, es que lo hice así precisamente para el orden del día, lo convoqué así para que precisamente os pronunciarais vosotros. Es decir, en teoría, el orden del día iba a llevar un punto solo, el expediente de modificación de créditos. Pero como sabía que ibais a votar que no, os di la oportunidad de que al proyecto votarais que sí, y tampoco votasteis que sí, os abstuvisteis. O sea, en el punto 1 iban las dos cosas. No. Ramón, bueno, pero el proyecto va ligado a... Antonio, no. Eran dos puntos diferentes. Te digo además, escucha, lo hice por vosotros, lo hice así para que no quedara que vos votabais en contra del proyecto. Entonces, puse un punto que no era obligatorio votarlo en el Pleno, como era la aprobación del proyecto, y puse por otro lado la modificación de créditos, para daros la ocasión de que votarais que sí al proyecto, como lo habéis votado en la comisión, que lo votáis que sí, y votar que no, o absteneros en la modificación de créditos, cosa que entiendo. O sea, vuestra postura sí, yo la entiendo, no la estoy discutiendo, pero que yo honestamente os di la ocasión, Antonio, al meter los dos puntos en el orden del día, os di la ocasión de que vosotros dijerais: voy a aprobar el proyecto, porque el proyecto no tiene fisuras políticas por ningún lado. El sentido de la votación fue la abstención. Y por otro lado, te doy la ocasión de que votes en contra algo que no estás de acuerdo, que se gaste el dinero ahora. El voto fue abstención porque entendemos que el proyecto va intrínsecamente ligado. Bueno, todo va a ligar esta vida, todo. Claro, evidentemente. El proyecto se aprueba y el proyecto tiene un presupuesto de ejecución material estimado por el propio ingeniero que proyecta. Bueno, el proyecto se aprueba y hay que pagarlo con dinero de los remanentes. Al final, y si no estoy de acuerdo con el dinero de los remanentes, no te puedo votar favorable al proyecto. No tiene nada que ver. Al final perdiste la oportunidad de que hubiera unanimidad, porque como bien dice nuestro eslogan, queremos un Ellín mejor, y un Ellín mejor pasa por un Ellín más seguro y un Ellín más vistoso. Y creíamos que iba en la línea esa. Y en cuanto al presupuesto, hay que responder de manera general dos preguntas que, conforme voy leyendo redes sociales y voy escuchando a todos los que... Esa es la suerte que tengo yo, que no la leo. Pues que no estoy. Hay que intentarlo. No, déjalo, me caliento mucho. Pero luego te enteras de todo lo que se pide. Bueno, solo pero ya, hay que tener amigos hasta en el infierno. A la pregunta, ¿es necesario cortar tanto pino? Sí, lo dice un informe técnico para el que se ha utilizado una metodología científica, aparatos de medición y parámetros objetivos. Sí, la respuesta es sí. Sí, porque luego a nivel responsabilidad, nosotros, lo siento por los que opinen y discrepen, vuelvo a repetir, no vamos a ser cómplices de que sucediera algo a posteriori de tener ese conocimiento. Y en eso estamos todos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Segunda pregunta. ¿Cuesta tanto hacer esa tala? En principio, sí. Sí, porque no es lo mismo tirar un pino en el monte que tirarlo en un entorno donde se ha de preservar el bien material que hay alrededor. Sí. Y hay que hacerlo de una forma... Y luego también la maquinaria que hay que utilizar. Yo desconozco los medios técnicos que hay que utilizar, pero deben de ser no deben de ser muy baratos. Claro, a aquellos que discrepan, que luego van a tener la oportunidad de ver esas empresas que liciten, que si hubiera alguien que de verdad cree que lo hace por mucho menos, pues por supuesto que puje y al ayuntamiento lo vendrá muy bien. Pero yo tengo un amigo que tuvo que quitar un pino porque estaba bastante mal y en una situación bastante complicada. ¿Y qué le costó? En su campo, en su casa de campo, le costó un dineral.
pero Pues, estoy hablando de del muchos orden de miles, 600, 800 euros por pin. No, varios miles de euros. Ten en cuenta Eso- que eso ya- tendrán que ir grúas grandes. Sí, que, claro. Vamos, no debe ser... Y no fue fácil pedir permisos y... Bueno, Que el coste de Bueno, aquí el licitación... tema de los permisos creo yo que será fácil. Hombre, supongo que sí. Digo yo. Si no se los concede el ayuntamiento. Me dice Manuel, que además es el que me decía esto de los pinos y que decía que le parecía demasiados pinos cortar así de buenas a primeras 250 y más por ese precio, 174.000 euros. Me dice también, aprovecha que está el alcalde para preguntarle qué pasa con lo de las aguas fecales que antes iban a las azas y ahora con esa pequeña presa que se ha hecho se esparcen por todos los bancales. Esto ha salido varias veces ya, alcalde. Julián siempre más o menos nos da una respuesta de propiedades, de tal. ¿Cómo está esto? ¿Esto se sigue gestionando el solucionarlo? Se sigue trabajando. ¿Qué hacemos con esto? Eso iba con el colector que va directamente a la balsa depuradora. De momento no hemos tenido, nosotros a nivel de ayuntamiento no hemos tenido ninguna queja de las últimas actuaciones que se han hecho allí. De hecho, bueno, pues hemos visto que la carretera, por lo menos, velando por la seguridad de todos los que circundan aquella carretera, entre ellas las trabajadoras de las azas que suben y bajan diariamente, bueno, pues se ha conseguido, ¿no? A lo mejor, no sé si el método es el mejor o el peor, pero era una solución de urgencia que deberíamos de adoptar, ¿vale? Luego también hemos estado, porque se iba a hacer una pequeña obra, un pequeño bypass allí en esa canalización donde sale la tubería. Al final hemos estado intentando negociar con los propietarios de los terrenos y deberíamos ir a una expropiación y bueno, y vamos a seguir trabajando en la línea de solucionar el problema. Lo que se ha hecho es un parche que de momento, bueno, pues ha dado resultados hasta cierto punto. A lo mejor, vuelvo a repetir, a lo mejor hay gente que no le viene bien ese tipo de parche o de solución, pero lo que sí que es cierto es que la carretera ha mejorado mucho con las lluvias que han caído. Te puedo asegurar que con lo que ha caído de lluvia seguramente estaría totalmente anegada la carretera, ¿no? Y bueno, pues damos seguridad a las personas que circulen por allí y evitamos un pequeño problema de momento, pero vamos a seguir trabajando en la línea. De hecho, el jueves viene un representante de la Confederación que viene a visitar la oficina a ver cómo ha quedado y ver cuándo se puede abrir y demás al público, y uno de los temas que vamos a seguir tratando con ellos es ese. O sea, vamos a hablar del cañón de los Almadenes, vamos a hablar de la obra del colector, vamos a hablar de muchas cosas que venimos reiterando desde hace ya mucho tiempo. O sea, que son cosas. Lo que pasa es bueno, que los que han trabajado con la Confederación lo saben, es una maquinaria lenta, pesada y que te mueres burocráticamente, te mueres, ¿no? Y mira, y nosotros la verdad, lo he dicho varias veces y es cierto, con el presidente, con Mario Urrea, la verdad es que el contacto es bueno, fabuloso, no hay ningún tipo de problema, te atiende, te recibe, se van solucionando cosas, pero muy lentamente. Es una maquinaria que, como digo, que cuesta mucho trabajo ponerla en funcionamiento, que tiene que tener contacto directo con el ministerio. Me imagino que pasará lo mismo con todas las confederaciones y que bueno, y que no es fácil, pero que el problema que tiene la obra ya lo sabemos cuál es. O sea, se licitó en su día, la empresa pide un modificado del proyecto que no es legal porque se sobrepasa de los límites. Ahora con la ley de contratos es muy restrictiva y están litigando con el ministerio. Al final, ¿qué pasa con la obra, no? Al final, bueno, pues me imagino que dentro de unos meses o un año tendrán que volverla a sacar a licitación, con más dinero o con menos, no sé. El problema también muchas veces es que las empresas, obviamente, y aquí los que estamos, yo creo que como sabemos el tema cómo va, algunas de ellas entran a la baja con el fin de después propiciar un modificado, que es lo que se ha hecho toda la vida. Vamos a ser claros, pero habrá una ley de contratos que ese modificado de toda la vida pues no te lo permite. Entonces, bueno, pues vienen las trabas y vienen los problemas. Y ahí es donde, ese es el punto en el que está la obra del colector y que, bueno, que a nosotros la verdad es que nos está causando un grave perjuicio porque es una obra que va a solucionar muchos problemas de pluviales en nuestra ciudad, pero que desgraciadamente está parado por un tema legal más que por otra cosa. Ya para finalizar y hacer la ronda de despedida, ¿la carretera de quién es? La carretera es del ayuntamiento. Del ayuntamiento. A ver si la arreglamos también. ¿No? Ya, la arreglamos, pero no arreglarla, hacerla nueva. Una entrada bonita ahí. Pero es que José Luis, estamos en la misma. Es decir, ¿cómo puedo invertir X hay que miles de euros
orden. En algo que se va a levantar en un año o un año y medio. Es que se va a levantar entera. Pero aquí han sentido ese iba a decir más bestia, ese miedecillo cuando te cruzas con alguien y ves los cortados a los lados. Pero no te creas que el arreglo de la carretera es fácil. No me lo imagino. Pero no por nada. Por la cantidad de propietarios que habrá. Propietarios y que hay líneas de viviendas que están en líneas en la misma carretera. La misma cuneta. O sea, en su día no se retranquearon lo suficiente y están carretera y vallada de la vivienda. Es decir, que hay zonas en las que es prácticamente imposible hacer ningún tipo de modificación. En otras sí, pero en algunas zonas ya te digo que es muy complicado. Bueno, pues a ver si con el tiempo llegamos a tener una entrada bonita por esa zona. Antonio, ya a modo de despedida, nos marchamos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo hoy. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por recibirnos y por invitarnos y por dejarnos participar. Y bueno, a nuestros hosteleros desearles, pues eso, toda la suerte del mundo, que el panorama pinta más bien todo lo contrario por todo lo que hemos estado hablando aquí en esta tertulia, ¿no? Y nada, animarlos a seguir adelante. No nos queda otra. Mario. Sí, pues agradecer a toda la gente que nos ha estado escuchando, a la gente que ha intervenido, que también hace que la tertulia sea más fresca y es bonito cuando sabes que te están escuchando y que además estás hablando sobre temas que le importa a la gente que nos está escuchando. Y luego, con respecto a esta situación, pues pedir, rogar de verdad que no se trata de burlar la ley como en otros casos, sino de estar todos juntos para intentar que la situación de este COVID mejore. El enemigo no es el gobierno, los enemigos no son las normas. Aquí el enemigo es un virus que está provocando lo que está provocando. A ver si imágenes como esas en las que se ve la gente abrazada de fiesta sin mascarilla no se repiten, porque eso realmente es lo que más propaga la COVID. Así que seamos conscientes de esa situación. Y nada, daros las gracias por dejarnos hablar, y que a ver si el próximo día, el próximo martes, la situación ha mejorado, aunque sea un poquito. Bueno, pues al final todo eso depende de todos. Nosotros, a modo de despedida, vamos a mandar un afectuoso abrazo a todos los hosteleros, a todos los que se dedican a la venta ambulante y al comercio en general, porque cuando vamos a visitarlos y consumimos en ellos, hay que decir que a fecha 10 de noviembre del 2020 aún te encuentras autónomos, hosteleros, con ideas, con optimismo, intentando pensar en proyectos, y se me queda una cara de alegría de ver que aún con la que está cayendo están pensando en el futuro, están intentando sacar ideas hacia adelante, y todo eso te hace que pienses en un futuro óptimo. Y nosotros, desde la postura que tenemos de la política local, lo que tenemos que hacer es intentar servirles de apoyo y de ayuda para que más arriba les escuchen, y ellos son quienes se quejan, pero nosotros estamos en la posición de trasladar esas quejas a donde de verdad sean efectivas. Y luego, pues, por supuesto, la palabra con la que tenemos que terminar es la de responsabilidad, apoyado en las palabras que ha dicho el compañero Mario, y lo que ha dicho anteriormente Ramón. La responsabilidad viene individual, viene de cada uno. La estadística nos dice que incluso en el ambiente familiar tenemos que ser muy cautos, y todo eso, si no se lleva a cabo, al final no vamos a poder hablar en las próximas fechas de mejores estadísticas, de mejores datos, y por lo tanto el equilibrio va a ser cada vez más difícil de llevar. Nosotros, a modo de trabajo del Grupo Municipal, estamos también haciendo nuestras visitas a la gente de pedanías, que parece que se queda un poco diluida cada una de nuestras pedanías, que piden cosas básicas, y que le estamos pasando a la Comisión de Pedanías actuaciones que son básicas y que nos piden y que se deben de ir haciendo de forma paralela, en la medida más urgente, algunas incluso. Y lo que vamos a hacer es tender la mano, en este caso concreto del parque, para que la labor didáctica y de concienciación, que equivocada o no está teniendo la opinión mucha gente,
Nosotros, antes de hacer política, aquí lo que queremos es hacer un Ellín mejor, y para eso nos tiene a disposición tanto el propio gobierno como los propios ciudadanos, porque no ha sido la primera vez que me he dado una vuelta por el perímetro del parque hablando con algunos de ellos, en donde al final, una vez que escuchan la realidad, son conscientes de por qué se ha llevado a cabo toda esta gestión. Y sí que miramos también por aquellos que tienen negocios, que explotan sus actividades en el propio parque, y, por supuesto, estaremos vigilantes para que ya una vez que se empieza, de manera seguida, el compromiso ha de ser de pensar en un parque funcional, y que dentro de 100 años alguien que escriba como Antonio Callejas pueda escribir que en la etapa del año 2020 se actuó bien, y que por eso, gracias a Dios, dentro de 100 años puedan seguir disfrutando de un gran parque, porque en esta legislatura se hicieron las cosas como Dios manda. Muy bien. Bueno, pues yo por mi parte deciros que por parte del gobierno municipal en general y por la mía como alcalde en particular, pues nuestra intención es seguir trabajando en la misma línea que lo venimos haciendo, intentar por todos los medios que nadie se quede en el camino. Vamos a seguir apoyando, como no puede ser de otra forma, al sector económico de nuestra ciudad, sea el que sea, me da igual la hostelería, que el comercio, que lo que sea. Tenemos que estar al lado de todos y cada uno de los sellineros, y pedir un poco de comprensión, también a los ciudadanos. Sé que son momentos difíciles para todos, para nosotros también. O sea, para nosotros no es fácil tomar algún tipo de decisiones, pero se toman desde el convencimiento de que lo hacemos por el bien general y por el bien común de todos los sellineros, nunca pensando en el bien particular de nadie, sino, como digo, en el bien general. Ahí yo no puedo, de cierto modo, yo sé que cada partido, pues lógicamente trabaja para ellos propios, trabajan para los ciudadanos, pero también, en cierto modo, como todos, trabajamos para nosotros mismos. Pero bien es cierto que no puedo tener queja en este caso de los grupos de la oposición. Yo les agradezco que estén ahí cuando los he llamado. Yo creo que como se debe de actuar, tenemos que estar todos a una, y tenemos que ser conscientes de que Ellín no es cosa solamente del alcalde. Ellín es cosa de 21 concejales y de 30.300 habitantes que tenemos en nuestra ciudad y en nuestras pedanías, y el trabajo tiene que ser ese, centrarnos en intentar por todos los medios que nadie se quede atrás y que nadie se quede en el camino durante esta pandemia. Esperar que cuanto antes se terminen las obras del hospital. Está muy avanzado, la tercera planta la terminan esta semana, y lo que es un acicate más para que esa seguridad y esa responsabilidad que tenemos que tener todos la llevemos a gala, ¿no? Y intentar por todos los medios de que el hospital no se nos colase. El que no se colase no es solamente cosa de los sellineros, sino también de los tobarreños, de los de Yeste, de los de Molinicos, de los de Elche la Sierra, que todos son de la comarca y que también traen aquí a sus pacientes. Y por lo demás, nada, decir que me he sentido muy a gusto en esta mañana en la tertulia. La verdad es que ha sido una tertulia que creo que ha sido muy, muy constructiva, en la que el tono por parte de todos, para mí, ha sido bien. Lógicamente no podemos estar de acuerdo en todas las manifestaciones que hacemos unos de otros, pero yo creo que ha sido una tertulia amena, y la verdad es que me he encontrado muy a gusto. Bueno, y la mayoría de los temas que poníamos sobre la mesa tienen que estar más o menos de acuerdo, ¿no? Porque o no. Bueno, sí, pero los temas que hemos tratado, al fin y al cabo, todos queremos lo mismo. En el COVID, en el parque, pues hombre, a todos nos duele que se vayan a arrancar o a cortar o a talar, claro, o como se llame, 250 pinos, pero si los técnicos dicen que es necesario, pues es necesario. Y si además pues hacemos que nuestro parque sea más acogedor con alguna modificación o algún trabajo más, pues mira, perfecto, ¿no? Siempre será bienvenido todo ello. Y esto es lo que nos beneficia a los sellineros, ¿no? Que sepan nuestros políticos luchar por sus intereses propios, pero que a la hora de tomar una decisión conjunta sepan hacerlo también. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Gracias. Que tengáis una buena semana y muy activa. Buenos días a todos. Activa seguro. Buenos días. Igualmente. Buenos días a todos. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en esta edición correspondiente al 10 del 11 del 20. Nuestra programación continúa. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.